El título de ponencia: Sistemas de mejoramiento de suelos en condiciones geotécnicas adversas. A cargo de Luis Raigada Rojas, es ingeniero civil, actualmente gerente de ingeniería de Incotec Cimentaciones del Perú, docente de la Universidad San Ignacio de Loyola, miembro de la Asociación Peruana de Geotecnia ABGEO, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en Administración Estratégica por la Universidad Católica del Perú, máster internacional de liderazgo por la Escuela en Barcelona, España, candidato a maestro en Ciencias con mención en Ingeniería Geotécnica en la UNI, más de 12 años de experiencia en el área de geotecnia aplicada a la construcción y minería de obras civiles, específicamente en propuestas técnico-económicas relacionadas a excavaciones en zonas urbanas, estabilización de taludes, cimentaciones profundas y mejoramiento de terreno. Profesor principal en instituciones de capacitación especializada como CEFOR y ECOE, en la enseñanza de temas referidos a la ingeniería geotécnica, estabilidad de taludes, cimentación profunda, sistemas de sostenimiento, entre otros. Expositor en diferentes congresos nacionales e internacionales, ha escrito muchos artículos en revistas nacionales especializadas de minería y construcción. Doy pase al ingeniero Luis Raigada. Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Me confirma, por favor? Bueno, sí puede compartir su pantalla. Listo, muchísimas gracias, Alexander. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, ingeniero, se le escucha perfecto. Muchísimas gracias por la presentación y bueno, primero agradecerte también por la invitación. Yo, como siempre, estaré gustoso de poder compartir con ustedes algunos minutos mostrándole algunas digamos, los trabajos que he tenido oportunidad de realizar y de poder experimentar, sobre todo en este tiempo que vengo trabajando. Agradezco también a la rama universitaria del ICG de la UCB. Ya he tenido oportunidad anteriormente de poder participar en algunas charlas, en algunas conferencias, y la verdad que para mí esto es muy, muy gustoso, muy ameno, muy bueno. Yo, como siempre, voy a estar presto a poder apoyarlos y estar ahí siempre que sea necesario. El día de hoy tenemos la charla Sistemas de mejoramiento en suelos en condiciones geotécnicas adversas. Espero que el tema les sea de interés, que resulte de su conveniencia y que por ahí pues vean algo interesante, ¿no? Que colme las expectativas de todos los participantes. A ver, vamos a ver. Ahí está. Bien, la charla la hemos dividido de la siguiente forma. Vamos a hablar primero de una pequeña introducción, ¿no? Del método para poder meternos en síntesis. Luego vamos a hablar de técnicas de mejoramiento de suelo, como tal, propiamente dicho. Y luego vamos a hablar también de técnicas de optimización de cimentaciones, ¿no? Cómo darle la vuelta al tema. Y bueno, algunos comentarios finales, ¿ya? Bien, entonces empecemos. Un segundito, parece acá. Ahora sí, empezamos entonces. Normalmente cuando querramos hacer pues nosotros un sistema de mejoramiento de suelos o querramos hacer una estructura cualquiera, ¿no? Finalmente puede ser un hospital, un colegio, un edificio de departamentos, no sé, un hotel, lo que querramos hacer, un puente, lo que querramos construir, siempre vamos a buscar pues la alternativa, tal vez en principio de usar cimentación profunda, o perdón, cimentación superficial, básicamente. Pero según como bien está estipulado en nuestra norma, a veces se dan condiciones adversas, ya sea porque quizás el suelo es muy compresible, quizás estamos hablando de un suelo que probablemente no admita mucha carga, se deforme demasiado o no tenga la suficiente resistencia para poder soportar lo que queremos construir, propiamente dicho. En esos casos muchas veces viramos a la cabeza y vemos, oye, entonces vamos a hacer pilotes, no vamos a hacer cimentación profunda. No es una mala idea, es una buena alternativa y quizás segura para poder resolver el problema. Pero dependiendo la casuística, dependiendo el caso en el cual nos estemos desarrollando, la construcción que querramos hacer, la estructura, la zona en la cual estemos también, propiamente dicho, podríamos optar por una alternativa intermedia, que puede funcionar justamente tan bien como una cimentación profunda o puede resolver aquellos inconvenientes, aquellos problemas que con una cimentación superficial no podemos resolver, ya sea por, como bien comentábamos, por capacidad de carga o por asentamiento, ¿no? De repente la deformación del suelo es muy alta y ya no podemos utilizar una cimentación superficial convencional, o quizás para poder llegar a usar de todos modos una cimentación superficial necesitamos optar por hacer zapatas o plateas
muy grandes, muy robustas, que quizá pues pueda generar una solución no tan económica que digamos, ¿no? Entonces, en esos casos, digamos, eventualmente podríamos optar por utilizar el sistema de cimentaciones con mejoramiento de suelo. Si bien es cierto, acá hemos puesto pues cimentación superficial con un mejoramiento de suelo, también podríamos optar en optimizar nuestra solución, porque al final, pues, como buenos ingenieros, lo que buscamos es el punto óptimo entre costo-beneficio y seguridad propiamente dicho. Entonces podríamos optar no solamente por usar una cimentación superficial con un suelo mejorado, sino optimizar nuestra cimentación profunda, ir al caso en el cual podemos sacarle el máximo provecho, ¿ya? Que es justamente lo que vamos a hablar hoy. Entonces, hay alternativas de cimentaciones profundas, pues muy vastas, hay un montón de técnicas, podríamos hablar de ese tema propiamente dicho de manera particular, pero no necesariamente es el caso de hoy. Entonces, imagínense ustedes después que tengan que construir un edificio, una estructura X, lo que fuese, sobre una arcilla blanda tal vez, o una arena suelta, una arena licuable, un relleno no controlado. En esos casos, claro, como bien comentábamos, vamos a pensar en la idea pues de transmitir la carga a los estratos inferiores, que probablemente tengan mejor resistencia. Digo probablemente porque hay que hacer un estudio geotécnico concienzudo que nos permita pues corroborar esa alternativa. Entonces, podríamos pues hacer que con pilotes, por ejemplo, transmitir la carga hasta estratos inferiores. Voy a poner mi puntero láser. Entonces, tengo mi estructura y quiero pues transmitir mi carga a estratos inferiores a un estrato competente. Puede ser roca, puede ser otro material simplemente, o puede ser el mismo pero más competente, ¿no? A veces por la edad geológica se va comprimiendo un poco más o por algunos efectos, la misma estratigrafía nos ayuda y podemos pues transmitir la carga hasta abajo. Pero la misma solución, el mismo planteamiento podríamos tenerlo si usamos un mejoramiento de suelo. Cambiamos las condiciones del suelo favorables, digamos, favorables a lo que nosotros buscamos, ¿no? De repente la rigidizamos más o tal vez tratamos de controlar esos asentamientos, tal vez tratamos de acelerar algún proceso de consolidación, de ser el caso, en fin. Miren ustedes esta gráfica, la primera pregunta que a veces nos hacen, oye, ya, pero si yo hago un mejoramiento de suelos, ¿cómo quedaría la solución de cimentación? ¿No? Por ejemplo, ¿cuál sería mi nivel de fondo de cimentación? Que es una de las preguntas que a veces hacen. Entonces, justamente en base a ello hemos puesto esta gráfica, un segundito, voy a pasar esto por acá, ya. Hemos puesto esta gráfica en la cual justamente se aprecia diferentes alternativas, ¿no? Ya sea desde un reemplazo de material, un cambio o una mezcla, una combinación de reemplazo de material con alguna cimentación de mejoramiento, con un mejoramiento de suelos, tal vez una inclusión rígida o una columna de grava, una inclusión flexible, una columna de grava sería una inclusión flexible, o tal vez ya llegar hasta el fondo con pilotes, ¿no? En pilotes, digamos, en el extremo izquierdo, derecho de la pantalla, vamos a ver que ya el fondo de cimentación pues está al pie del pilote. Mientras que en los casos anteriores, como estamos hablando de técnicas de mejoramiento de suelos, el fondo de cimentación pues estaría inamovible, ¿no? Al final de la zapata simplemente, o de la cimentación que estemos trabajando. Miren esta gráfica la verdad me gusta usarla mucho porque en una sola imagen podríamos mencionar muchas técnicas de mejoramiento de suelos. Por ejemplo, el típico jet grouting, del que vamos a hablar hoy, tal vez por acá los típicos pilotes barrenados o excavados, como también se le llama, los pilotes tipo CFA, que tienen una condicionante muy buena, sobre todo en cuanto a rapidez de ejecución. Hoy en día están también de moda usar los pilotes tipo CCFA, ¿no? Que son los CFA encamisados. Propiamente dicho, justo estamos haciendo nosotros un proyecto en una localidad en la Sierra Central de Perú con este tipo de técnicas para una contención de sótanos. Veamos acá, por ejemplo, hacia la derecha, al extremo inferior, vemos que hay una técnica de mezclado de suelos, un mixing, un soil mixing, como se le llama, un mejoramiento del suelo con inyección de lechadas, pantallas, muros pantallas convencionales, compaction grouting por acá, tablestacas típicas convencionales, esto lo encontramos en todos los libros, creo yo, de geotecnia, cómo calcular y hacer análisis de tablestacas, pero hoy en día pues hay otras técnicas más con la que estamos mencionando, una pantalla de micropilotes, ¿no? Un compaction grouting nuevamente, de repente acá inyecciones, micropilotes, mechas drenantes al fondo, una platea piloteada, en fin, si nos ponemos a ver a detalle, vamos a encontrar por ahí una que otra técnica adicional, ¿ya? La idea, pues, es acá un sol nailing, por ejemplo, para estabilizar un talud, en fin.
En esta misma imagen, justamente elaborada, esto es Río de Janeiro, se puede ver pues varias técnicas de sostenimiento, de mejoramiento de suelos y de cimentaciones profundas, ¿ya? Que hoy en día están habilitadas, se están usando en Perú, y eso es algo muy bueno, muy positivo. Tal vez 10 o quizás un poco más, 15 años atrás, estas técnicas de acá pues las veíamos en el extranjero nada más, las veíamos en otros países, y claro, nosotros nos quedábamos ahí con las ganas de poder realizar algún tipo de proyecto similar o poder darle solución a nuestros proyectos de manera similar como lo hacen en otros lugares, y hoy en día ya se puede hacer esto. Ya hay empresas, hay más de uno. Bueno, yo trabajo en la empresa Incotec Cimentación en el Perú, ahí tenemos estas técnicas, pero así como esa, pues hay otras empresas que también disponen de estas técnicas, y siempre es bueno decirlo, ¿no? Siempre es bueno mencionarlo. Podríamos llegar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Como ganarle terreno al mar, o de repente algunas islas, imagínense tener una isla parecida a esta, como de repente en la Costa Verde, ¿no? Imagínense. Dicho sea de paso, acá, por ejemplo, le han ganado territorio al mar. De repente alguno de ustedes no lo sabía, pero nosotros este tipo de trabajos, acá en Lima al menos, ya lo habíamos hecho antes, tal vez en algunas otras ciudades también de Perú. Por ejemplo, la Costa Verde es un ejemplo fidedigno de ello, ¿no? La Costa Verde antes no existía, y hoy en día, pues, gracias a la acumulación de material y le hemos logrado ganar terreno al mar, y este tipo de cosas, pues nosotros, bueno, los ingenieros que nos antecedieron a todos nosotros ya lo habían estado haciendo, y eso es pues algo que hay que aplaudir, ¿no? Porque estas técnicas ya las habíamos estado usando, y a veces algunos pues no nos habíamos dado cuenta de repente. Bien. Ahora vamos a ver, después de esta pequeña introducción, vamos a ver técnicas de mejoramiento de suelos. Ya vamos a meternos ahora sí de lleno a las técnicas de manera general de mejoramiento de suelos. Como bien comentábamos, hay un montón, hay bastantes. Temas de tiempo, de disponibilidad y de algunas de ellas hemos optado por no ponerlas, como para no dilatarnos mucho, pero sí algunas interesantes que creo yo que les pueden resultar beneficiosas. Tuviésemos que dividir las técnicas de mejoramiento de suelo, podríamos optar por una clasificación muy sencilla, con inclusiones y sin inclusiones. Como su nombre lo dice, con inclusiones es porque voy a meterle algo al terreno, voy a alterar su condición de suelo, pero porque le estoy incorporando algo. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, el típico jet grouting, del cual vamos a poder hablar hoy. Inyecciones, por ejemplo, inyecciones típicas, que también se han hecho trabajos acá, hemos tenido la suerte de poder hacer este tipo de trabajos también. Columnas de cal, columnas de cemento, columnas de grava, las stock columns. Hay muchas técnicas en el mercado en Perú, por ejemplo, hay muchas técnicas, hay sistemas patentados por algunas empresas para hacer columnas de grava. Nosotros también tenemos algunas, y también hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellas. Tenemos los geotextiles, hay empresas especializadas para la elaboración de trabajos, de proyectos, hay un montón de proyectos justamente con la aplicación de geotextiles. Y aparte, como estas alternativas con inclusiones, también tenemos las otras sin inclusiones, como por ejemplo la precarga. ¿En qué momento podríamos usar la precarga? ¿No? La precarga, como su propio nombre lo dice, bueno, voy a precargar, voy a poner una carga encima del suelo, muchas veces usada en compañía con las mechas, sobre todo en problemas de asentamientos por consolidación, ¿no? Justamente como una de las tantas soluciones que se le puede dar para poder acelerar ese proceso de consolidación es justamente la de la precarga, y podríamos hasta meterle algunas mechas drenantes para que funcione de maravillas. Acelera el proceso de consolidación así. La compactación dinámica, de la cual también vamos a tener oportunidad de hablar hoy día. La vibroflotación, que es meter un vibrador y hacer vibrar el suelo a una cierta frecuencia para poder, pues, densificarlo. Explosivos, tratamientos térmicos. Personalmente, al menos les soy sincero, con explosivos y tratamientos térmicos no he tenido aún la suerte de trabajar. Espero pues que pronto se den las oportunidades para poder resolver y desarrollar este tipo de técnicas que ya se usan con mucho éxito en otras partes, ¿no? Acá en esta tablita podríamos nosotros observar diferentes técnicas de mejoramiento de suelos de acuerdo a la granulometría del suelo, ¿no? Sabemos pues nosotros que podríamos, entre tantas cosas, clasificar el suelo de acuerdo a su tamaño, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, acá las gravas, las arenas, los limos y las arcillas. Entonces, algunos hay quienes dicen, oye, voy a clasificarlo como finos y como granulares. Se puede, es válido también. Hay otros que optan, que a mí me gusta más, la verdad, esa clasificación, los suelos de libre drenaje
como los de la izquierda, los suelos gravosos, arenosos, y los de drenaje parcial o drenaje limitado o bajo drenaje, como quieran llamarlo, que vendrían a ser pues las arcillas y eventualmente también los limos. En esta tablita podríamos nosotros visualizar diferentes técnicas, como estamos hablando, desde una cimentación superficial convencional hasta pues técnicas de vibrodesplazamiento, vibrocompactación, el deep soil mixing, ¿no? Las técnicas de soil mixing que hoy por hoy se están poniendo muy, muy de moda, se está hablando bastante. Ahí en Incotec tenemos nosotros herramientas para hacer el deep soil mixing. Por ahí algunos proyectos ya van a poder ejecutarse con estas técnicas y eso es algo pues que nos genera pues mucha satisfacción porque se está logrando poder traer esas tecnologías, esas técnicas que en el mundo están siendo muy exitosas y acá también pues van a ser así y han sido así también. Cuando usamos técnicas de mejoramiento de suelos, ¿para qué usamos? Como bien hemos comentado, podría ser pues para reducir los asentamientos, para acelerar el proceso de consolidación, para mejorar las propiedades del material, ya sea pues las propiedades de resistencia, ¿no? Si densifico más el suelo, sabemos nosotros que podríamos incrementar quizás eventualmente el ángulo de fricción, por ejemplo, de un suelo granular. Podríamos por ahí, si aceleramos el proceso de consolidación, podríamos mejorar también las particularidades de parámetros de elasticidad, rigidizándolo, de repente por ahí haciendo que el material se vuelva un poco más, más denso, propiamente dicho. Podríamos incrementar el factor de seguridad típico en taludes, si es que lo vemos desde la perspectiva de equilibrio límite, ¿no? Lo cual también podría traer a colación poder reducir también las deformaciones de un talud, si lo rigidizamos. Podríamos también evitar la contracción o expansión de suelos. No sabemos nosotros que hay suelos expansivos, suelos contractivos. Hoy en día justamente estamos viendo ahí en la oficina un proyecto con suelos expansivos en la ciudad de Cajamarca, que la verdad que ahí estamos aplicando algunas de las técnicas de mejoramiento que nosotros tenemos, estamos obteniendo resultados muy beneficiosos realmente, y eso es algo que también se tiene que comentar. Por otro lado, quizás una de las opciones más mencionadas, más habladas y por las cuales quizás se opta muchas veces en utilizar estas técnicas de mejoramiento es pues las de reducir la probabilidad de ocurrencia de licuación de suelos. Entonces, cuando tengamos un suelo licuable, por ejemplo, nosotros tenemos algunas alternativas, como vamos a hablar después, que nos permiten densificar el suelo para poder pues reducir esa probabilidad de licuación. Lo típico para nosotros a veces es, cuando tenemos un suelo malo, es, oye, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es un reemplazo de material. Voy a sustituir, voy a sacar ese material que quizás no cumple con nuestras expectativas y lo voy a reemplazar por otro, un relleno estructural, un suelo mejorado tal vez, o de repente un suelo cemento, alguna combinación por ahí que me permita poder resolver el problema. A veces decimos, voy a calcular el bulbo de presión, ese bulbo de Bienesky, se acordarán ustedes de su curso de mecánica de suelos, pero habría que ver si es que realmente es lo más conveniente, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? No todo lo que brilla es oro, como dicen. Excavar el material malo y reemplazarlo por relleno controlado es una buena alternativa, pero habría que chequear siempre, pues, algunas opciones, por ejemplo, oye, ¿cuánto es lo que vas a excavar? Si tienes que excavar, pues, quizás ya más de 3 metros, podría resultar de repente ya otro problema, como la estabilización de los pequeños taludes que está generando al cortar el suelo, al sacar el suelo. La primera idea que se nos ocurre siempre es esta, ¿no? Poder reemplazar el material. Si está malo, sácalo y cámbialo. Bueno, vamos a tener que buscar canteras también, dependiendo de dónde estemos, puede ser esto una limitante. Es un método sencillo, fácil, nos permite pues hacer pruebas de carga, podríamos hacer pruebas de carga en la obra y verificar si es que está funcionando o no. En realidad esta es una técnica muy buena, muy buena y nos podría ayudar, ¿no? Nuevamente, si tuviésemos, por ejemplo, problemas con nivel freático, ¿qué pasaría? ¿No? Si voy a excavar y tengo un nivel freático alto, ya estamos generando otro inconveniente, ¿no? De repente hay que deprimir la napa freática. Entonces, en fin, veamos que tal vez esta primera idea que se nos ocurre casi siempre puede también traer a colación algunos problemas secundarios que tenemos que también pues, resolver, ¿no? Entonces empezamos con algunas de las técnicas, por ejemplo, en esta gráfica granulométrica, podríamos ver nosotros dos soluciones típicas o dos soluciones muy parecidas. Una de ellas las stone columns o columnas de grava como tal, miren ustedes, y por otro lado la vibrocompactación, ¿no? Cuando tengamos suelos granulares, si queremos hacer esa clasificación, arenas y gravas de acuerdo al tamaño según SUX, por ejemplo, podríamos mencionar también ello, podríamos optar por la vibrocompactación. Si que tenemos de repente suelos de drenaje limitado o suelos de partículas finas, arcillas y limos, propiamente dicho, podríamos hablar de columnas de grava, ¿ya? Entonces,
veamos entonces que podríamos tener este tipo de alternativas, de opciones. Vamos a hablar de la primera, vibroflotación, en la cual consiste en meter un vibrador en el terreno, de baja frecuencia, y lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Lo que va a hacer es densificar el suelo circundante. A su vez, esto va a formar un cráter, ¿no? Claro, va a formar un cráter que, digamos, con ayuda del agua, esto va a poder remecer el material, va a generar una fluctuación de ondas, ya sean primarias o secundarias, que van a desplazar el material y lo va a remover. Al remover las partículas, las van a reacomodar como se ve acá, ¿no? Tal vez teníamos antes un material arenoso suelto y luego de la vibroflotación podríamos nosotros densificarlo, reacomodando las partículas y con eso pues reduciendo cualquier problema de asentamientos o digamos buscando la forma pues de poder resolver el tema de la densificación. Acá, por ejemplo, una figura tomada de la presentación del profesor Sobrecases. Miren ustedes ahí cómo se ha formado un cráter bastante grande, ¿no? Alrededor justamente de este vibrador. Entonces, vean que esta técnica, pues, definitivamente ayuda, ¿no? Luego ya vengo con un cargador frontal chiquito, un bocat de repente, y comienzo a nivelar el suelo. Puedo ir después de repente con un rodillo también y poder nivelar los primeros metros que quizás van a quedar sueltos, ¿ya? Acá, por ejemplo, la otra alternativa, la que comentábamos también, la vibrosustitución, como se le conoce, las columnas de grava, stone columns, como quieran llamarlo, en la cual consiste, hay diferentes métodos, como bien comentábamos, están las metodologías patentadas también, hay que decirlo, es importante. Y acá pues vemos la típica técnica del bottom fit, donde yo tengo un vibrador tubular y por el centro, por el medio de este tubo, gracias a esa vibración, me va a permitir primero densificar el suelo, porque hay una vibración, un reacomodo de partículas, y segundo, poder incorporar la gravilla hasta el fondo, como se ve acá. Entonces, esa vibración voy a poder subir, bajar, remover un poquito el suelo y la gravilla también va a ir densificando y va a ir expandiéndose en la punta del material, ¿no? Hasta poder, pues, generar estas columnitas. Algunos le llaman, he visto, he escuchado también pilotes de grava. Está bien, bueno, va a depender del nombre que quieran llamarlo, como más cómodo se sienta, ¿no? Bueno, un pilote pues tiene acero, ¿no? Esto definitivamente no va a poder colocarse acero, es grava, ¿no? Entonces, algunas características importantes, nos va a permitir mejorar la capacidad del suelo, va a reducir los asentamientos, como bien hemos estado mencionando repetidas veces ya, nos va a permitir generar una homogenización del suelo. Vamos a tratar de que todo el suelo pues trate de trabajar de una manera compensada, haciendo como que un mix, un ponderado. Va a permitir también acelerar el proceso de consolidación, porque, digamos, podríamos en vez de grava poner arena, y serían columnas de arena, y las mismas columnas de grava, las columnas de arena, funcionan también como drenes verticales, ¿no? Ante un problema de licuación de suelos, por ejemplo, por ahí puede el agua surgir, ese exceso de presión de poros que se genera durante el sismo y justamente da pie a la ocurrencia de licuación de suelos, podría liberar presiones por este dren vertical. Aparte, claro está, podríamos pues densificar el suelo, ¿no? Como bien hemos estado comentando. Nos permitiría también hacer un incremento de la estabilidad si tuviésemos taludes o terraplenes, como bien comentamos acá, y hay una disminución del riesgo de licuación de suelos, ¿no? Por la misma densificación y por la incorporación que estoy haciendo de este tipo de materiales. Tengamos en cuenta, sí, ojo, mucho detenimiento con esto, muchachos. Si tuviésemos una estructura cualquiera y querramos optar por la colocación de columnas de grava y para, digamos, liberar esta presión de poros o para poder mejorar el suelo y poder aprovechar o evitar o reducir el riesgo, propiamente, o sea, hablando con propiedad, reducir el riesgo de licuación de suelos, tendríamos que también hacer una mejora alrededor de la estructura, no solamente en la huella, no solamente en el terreno. Si mi terreno, por ejemplo, es, no sé, pues 20 por 30, me estoy inventando un número, no solamente hacer el mejoramiento en esa huella de terreno, sino también debe irme hacia los extremos, hacia los costados, de modo tal de poder densificar toda una masa. Lo otro es hacer una estructura más pequeña, ¿no? Dentro de mi terreno, de modo tal de poder, pues, no salirme hacia los vecinos, claro está. Y normalmente, según la bibliografía, según las normativas, te hablan de que si es que tu terreno tiene pues una potencia, un espesor de licuación tipo L, ¿no? Suponte, no sé, 10 metros si quieren, o 9 metros para hacerlo más fácil, esta longitud adicional debería ser por lo menos 2/3 de L. Si fuese 9 metros, me he inventado ese número para hacerlo fácil, voy a tener que hacer
por lo menos 6 metros hacia los costados, ¿no? 6 metros hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante y hacia atrás de la estructura que tengan que construir. Esa longitud debería estar siempre entre 5 y 10 metros. Ya eso deberíamos tenerlo siempre en cuenta cuando tenemos problemas de licuación de suelos. A veces he visto algunos proyectos que no lo toman en cuenta hasta que se les dice. Entonces, tengan mucho ojo con esto, muchachos. Entonces, las columnas de grava, como bien comentábamos, es justamente tratar de mejorar el suelo con este tipo de materiales, incluyendo, digamos, metiéndole la gravilla. Hay diferentes técnicas, como hemos comentado. Su reemplazo, el reemplazo es parcial, en realidad suele estar entre 15 y 35%. Va a depender mucho de qué cosa es lo que buscamos, qué cosa es lo que queremos. La gravilla tiene que tener un tamaño típico entre 6 y 40 milímetros. Hay veces que se pide que no tenga finos, hay veces que se pide que tenga una ligera gradación como para que las partículas se reacomoden entre sí. Los diámetros de mejora que se generan suele estar entre 50 y 75 centímetros. Hay diferentes técnicas, como bien estamos hablando, las técnicas tipo bottom fit, vía seca, las técnicas tipo húmeda, fit, que justamente necesito que el suelo esté saturado, que tenga agua para poder ayudarme con la vibración. Puede ser offshore también, dentro del mar. El sistema BIPAC, justamente un sistema patentado por Bauer. Bauer es una empresa alemana muy, muy conocida, muy famosa. Si alguno de ustedes no ha escuchado hablar de Bauer, les recomiendo que googleen, pongan en Google nomás Bauer, y se va a llevar gratas sorpresas, ¿no? Porque Bauer es una empresa que invierte bastante en ingeniería, bastante en investigación y desarrollo, ¿no? Y más de y aparte de algunos otros sistemas patentados, que hay empresas pues especiales que tienen sus propias técnicas y que funcionan bien y se han podido resolver y desarrollar muchos proyectos en el Perú. Y quisiéramos nosotros de repente por ahí verificar dos de las tantas técnicas. Por ejemplo, vamos a dividir dos, el bottom fit y el top fit. Miren ustedes cuál es la diferencia, ¿no? Voy a poner el play primero al bottom fit. Miren ustedes. Ahí está. Miren, por ejemplo, ahí tengo el vibrador, tengo una especie de cuchara y una plataforma que me va a permitir poder ir incorporando la gravilla por dentro. Miren, el vibrador está que densifica, mueve el suelo, no ha extraído material, no está sacando material, lo está vibrando, lo cual significa que está desplazando hacia los costados, no está retirando material y eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Y a la vez que va metiendo la gravilla, va subiendo y bajando, de modo tal de poder reacomodar la gravilla y poder densificar las paredes del mismo. Entonces, esta es la técnica bottom fit, vía seca, como también se le conoce, y es muy usada, muy, muy, muy usada en el mundo, en el Perú. La verdad es que he tenido la oportunidad de desarrollar esta técnica también antes. Otra técnica que también se usa es la top fit, que justamente vamos a necesitar de repente agua. Hay algunas variaciones, por ejemplo, que ya no entra por el medio, sino entra por los costados. Debido a la vibración voy a generar una especie de cráter, una especie de oquedad, de espacio libre entre el vibrador y el suelo, y por ahí es justamente donde va a ir cayendo la gravilla. Entonces yo con ayuda del vibrador voy a comenzar a poder densificar el suelo y a reacomodar las partículas. Ya vean ustedes, ahí se ve el agua que está saliendo, ¿no? del vibrador. Veamos la otra técnica, la BIPAC de Bauer, ¿no? Que es la que nosotros tenemos ahí en la empresa. Por ejemplo, esta de acá, que es justamente un sistema muy parecido al sistema FDP, Full Displacement Pile. Es un sistema de gran desplazamiento. Más adelante, en la charla de hoy, vamos a ver esta técnica, que se han desarrollado varios proyectos en Perú. No extrae material, no voy a sacar yo. ¿Y por qué lo repito tanto? Porque a veces es un problema saber, oye, ¿y qué voy a hacer con este material? Voy a tener que buscar una cancha, un lugar donde llevarme ese material a un botadero, voy a tener que invertir en eso, voy a tener que contratar volquetes para poder retirar este material, pero con estas técnicas, como la BIPAC Bauer, por ejemplo, no voy a retirar material. Lo que voy a hacer es con esta estructura tubular, miren ustedes, que tiene una especie de aletas en la punta, como bien comentamos acá, que nos va a permitir hacer que cuando baje la herramienta no se meta suelo por dentro del tubo y a su vez desplace el material hacia los costados, ¿no? Permita poder moverlo hacia los lados. Entonces, esta es una técnica, la verdad, que te permite también subir y bajar, y densificar el suelo, generando la columna de grava como tal. Otra de las técnicas de las cuales podríamos hablar hoy es el jet grouting. Hay varias empresas que trabajan con esta técnica. Dentro de algunas semanas, seguramente una empresa, por ejemplo, va a aplicar la técnica del jet grouting en unos pilotes que no alcanzaron la resistencia.
hubo un diseño y bueno, todo un problema, ¿no? Pero más o menos les cuento, se hicieron un puente, los pilotes para un puente, se hizo la prueba de carga y se verificó que no llegaba la carga, ¿no? Se dijo que tenía que llegar, por ejemplo, a 1000 toneladas y no llegó a 1000 toneladas, ¿no? Se quedó un poco atrás. Entonces, para densificar el suelo, justamente van a emplear la técnica del jet grouting. ¿En qué consiste la técnica del jet grouting? Es la incorporación de lechada a gran presión alrededor del suelo, o sea, yo voy a incorporar lechada a gran presión y voy a erosionar el suelo, lo voy a mezclar, lo voy a combinar con lechada. Entonces, esta es una técnica que se usa mucho, se utiliza mucho en el mundo y nos permite pues poder mejorar las características del suelo, ¿no? Es un método de mejora que usa justamente esa erosión, esa rotura de la estructura del suelo, ¿no? Yo voy a afectar el suelo para poder meterle la lechada. Se utiliza mucho en sistemas de contención, socalzado algunas estructuras, para hacer paraguas, ¿no? Los paraguas son estas estructuras que se coloca, por ejemplo, al inicio de los túneles, pantallas de impermeabilización, en algunas minas se ha desarrollado esta técnica, como sello para pilotes, lo que les acaba de comentar justamente en algunos puentes, en algunos pilotes como tal que no llegaron a la resistencia, como tapones de fondo. Muchas veces lo que pasa, es que hay un empuje hidrostático en algunas estructuras que están, digamos, trabajando bajo el nivel del mar, no, perdón, bajo el nivel freático, y el agua, digamos, trata de desplazar esta estructura hacia arriba, ¿no? Como un bote, trata de hacer que la estructura se levante. Para evitar eso, justamente se utiliza como tapón de fondo. Veamos acá un pequeño video justamente para que vean la presión con la que sale. Bueno, ahí se vio en este videito justamente la presión tan fuerte de lechada. Normalmente estamos hablando de 200, 300, hasta 400 bares de presión. Es una presión bastante alta. Si más o menos quieren ver la conversión, googleen cuánto es un bar, ¿no? Para que más o menos se lleven una idea. En metros sobre el nivel del mar o milímetros de Torricelli. Bueno, la presión que como quieran verlo, ¿no? Como quieran verlo. Aparte de esto, bueno, hay varios tipos de jets. Tenemos el monojet, como se ve a la izquierda. Tenemos el jet doble, ¿no? El jet triple. El monojet es el típico, el convencional, el antiguo, digamos, que lo que hace es meter la varilla, meto la tobera, como se le llama, meto la perforación que acabo de hacer y voy a comenzar a botar lechada girando la herramienta. Puede ser 360 grados, puede ser 180 grados, o de repente con algunas formas, nada más, no necesariamente tiene que ser todo un pilote, todo un círculo. Y lo que voy a hacer es incorporar la lechada con gran presión para poder generar la erosión del material. Por otro lado, ya técnicas un poquito más sofisticadas, como el jet doble o el jet triple, me voy a auxiliar, me voy a ayudar de repente por ahí del aire o del agua, ¿no? Entonces, lo que nos va a permitir es poder erosionar previamente, ¿no? Meter una erosión previa con justamente, para posteriormente meterle la lechada. Y la lechada entre con mayor facilidad, se meta por los intersticios y pueda generar estas columnas de suelo cemento. Acá algunos ratios, más o menos para que tengamos en cuenta. Miren ustedes, el monofluido, el jet simple, normalmente puedes llegar sin ningún problema a diámetros entre 45, 80 centímetros. Estos son aproximadamente los consumos de cemento que tienen. El doble fluido, miren ustedes, ya puede llegar de entre 60 a 2 metros. El triple fluido, digamos, hasta 2 metros 50. Imagínense, un jet de 2 metros 50. Para esto, pues, siempre se tiene que hacer una cancha de pruebas para corroborar, verificar que estamos llegando a los diámetros, estamos jugando bien con las presiones, como toda técnica, pues, de mejoramiento de suelo, ¿no? Vean ustedes en esta gráfica, justamente, nuevamente, la granulometría, porque este es algo que todos entendemos, permite a nosotros, como dicen, como van a encontrar ustedes en la bibliografía especializada también, poder clasificar, dependiendo qué tipo de material tengamos, qué tipo de suelo tengamos, cuál es la técnica que podría pues adecuarse de mejor forma. Ahí en la primera vemos justamente el jet grouting, que abarca pues gran parte de solución, gran parte de tipos de suelo, ¿no? Y así pues va bajando, 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 hasta de repente llegar a algunas otras técnicas que también podríamos mencionar. Por otro lado, si quisiéramos, por ejemplo, compararlo con alguna otra técnica, como por ejemplo la técnica de las inyecciones, simplemente, muchas veces utilizadas en roca, en presas se utiliza bastante las inyecciones. Por ejemplo, acá, ¿no? Se aprecia cómo se va a meter la lechada por los intersticios. Miren, ¿ah? Uy, disculpen ustedes, se me salió un ratito. Ahí está, a ver. Ahí está arrancando el videito. Miren ustedes cómo la lechada se va ramificando, se va yendo por los espacios vacíos,
se va uniendo, digamos, las partículas con esta lechada, puede ser sílice, puede ser microcemento, y después cómo queda ya en la parte de suelo, cómo se va mezclando, ¿no? Con ligeras presiones, va a depender de cuál es la técnica, de cuál es los equipos que dispongamos. También podríamos llegar a 20 bares, por ejemplo, ¿no? Sin ningún inconveniente. Acá, por ejemplo, en este videito se puede apreciar cómo se genera esa erosión, cómo se genera justamente esa densificación del suelo. Miren ustedes cómo se están moviendo las partículas, ¿no? Miren, simplemente con la colocación de esta lechada a presión, ¿no? Por eso les decía, el tema de la presión es importante. Esto también obedece, digamos, a que cuando veamos técnicas de jet grouting, normalmente no se hace el jet grouting hasta la cota 00, donde estamos parados, porque esa gran presión podría, pues, dañar o afectar a cualquier persona, ¿no? Que esté justamente andando por la zona. Por eso es que normalmente se hace la técnica de jet grouting hasta más o menos 2 metros, metro y medio, por debajo de donde están el nivel de perforación. Bien, a continuación, bueno, tengo el grato honor de presentar en esta parte de la charla al ingeniero Néstor Gomero. Es un destacado egresado de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, con quien justamente vengo trabajando en la elaboración de un paper sobre este tema que él va a tratar, justamente el que él nos va a hablar, la compactación dinámica. ¿Me confirmas, Néstor, si ustedes te habilitan el audio, por favor? Si me permites, Alexander. Listo, ingeniero, ya le activé su audio de César Romero. Néstor Gomero. Ah, Néstor. Ok. Sí. César. No te preocupes. ¿Se me escucha? Ahora sí. Se te escucha, Néstor. Fuerte y claro, como diríamos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a esta charla. Yo voy a continuar con la charla, más que todo enfocado en la parte de la compactación dinámica, la cual es una técnica de mejoramiento de terreno que tiene por objetivo el densificar y el mejorar mejorar las propiedades mecánicas del suelo. Consiste básicamente en soltar una masa repetidamente y desde una altura determinada, en forma de caída libre. Esta masa se ayuda de la grúa que se puede ver en la imagen que está en la izquierda, para que esté alzada, siguiente por favor, hasta la altura de diseño que se tiene. Dos siguientes por favor, Luis. Dos siguientes. Entonces, como se puede ver, cae de una manera libre, como ya se había mencionado, en forma de caída libre, y es tanta la energía o tanta la altura en la cual se tiene, se incrusta en el terreno. Siguiente, por favor. Como se puede ver en esta imagen. Lo que causa, siguiente, por favor, se origina estos cráteres en este sistema de mejoramiento. Sin embargo, estos cráteres se llenan luego con material que posteriormente es compactado, como se va a explicar en algunas diapositivas siguientes. Siguiente, por favor. Allá. Y ahí está. Este sistema de mejoramiento, esta técnica de mejoramiento, tiene orígenes de fórmulas empíricas, lo cual nos obliga a hacer una cancha de pruebas, nos obliga a hacer una cancha de pruebas para comprobar y verificar que el diseño que estamos planteando es correcto. Entonces, esta cancha de pruebas es en un área proporcional, no suele ser muy grande, a veces entre 40 por 40, entre 50 por 50, en el cual se actúa el mismo diseño que se está planteando en escala global, pero en una escala, como se menciona, reducida. Siguiente, por favor. Siguiente, Luis. Ya, estas dos imágenes nos representan lo que sería una cancha de pruebas. De manera adicional, podemos comentar también de que últimamente se está haciendo algunas investigaciones para ya no realizar esta cancha de pruebas y en vez de eso hacer un modelamiento numérico, lo cual se está tomando mucho impulso en la parte de lo que es ingeniería geotécnica. Hay bastantes investigaciones entre tesis y paper que ya están planteando las bases para que se tenga ya más uniformizado cómo es que se debería hacer en un modelamiento. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a mencionar algunos de los objetivos que se tienen para esta técnica de mejoramiento. Como ya lo mencionamos, tiene el propósito de densificar el terreno, el suelo, y de incrementar los parámetros de resistencia. Y entonces, ¿qué cosa logramos con esto? Con esto logramos el reducir los posibles asentamientos en una construcción, tanto en su corto y mediano plazo, y también el de reducir la probabilidad de ocurrencia de licuación, debido a que estamos incrementando los parámetros de resistencia y con eso estamos haciendo de que disminuya la ocurrencia de este fenómeno. Finalmente, tenemos el objetivo de homogenización de terreno, lo cual lo podemos explicar con las siguientes imágenes que vamos a presentar. Siguiente, por favor, Luis. Aquí podemos presentar que tenemos un terreno que va a ser mejorado por compactación dinámica, el cual en el proceso se divide en distintas fases. Ya puede ser desde 2, 3 a 4 fases. En este caso, en este ejemplo, se está dividiendo en 3 fases. 2 fases principales y una fase final que se conoce como el iron pass, fase de planchado. Tres siguiente, por favor, Luis. La primera fase tiene por objetivo densificar incluso hasta la parte más profunda. Sin embargo, podemos ver de que hay unos espacios que no han sido densificados. Entonces, estas fases, estos espacios que no han sido densificados, suelen ser en una fase que suele ir a 3 bolillos, que lo podríamos poner como una fase 2. Siguiente, por favor, Luis. Uno más. Ya está. Entonces, ya tenemos esas fases o esas partes densificadas. Sin embargo, hemos podido ver de que al hacer la compactación dinámica se originan unos cráteres, que está bien que lo llenamos luego con suelo, pero es 1,5 metros, 2 metros, o la profundidad que llega a tener el cráter, igual no ha sido densificado. Tiene todavía los problemas de los posibles asentamientos, tiene probabilidad de que ocurra licuación, incluso si es que en caso llega a licuar, haya un nivel freático alto. Al licuar de forma tan superficial, tendría unos daños de forma muy directa en la estructura. Por eso es que se tiene una fase adicional, 2, Luis, por favor, que es la fase del ironing phase o la fase de planchado, como ya se mencionó, en la cual se puede hacer que la masa caiga, pero ya desde una menor altura, o se puede pasar un rodillo con el fin de densificar, pero de una manera más superficial del terreno, que llegaría a ser más que todo la parte de los cráteres. Siguiente, por favor, Luis. Aquí podemos ver un ejemplo de esto que sería una fase 1, siguiente, y una segunda fase que ya iría a 3 bolillos, tratando de llenar esos espacios que no se han densificado en la primera fase. Siguiente, por favor, Luis. Entonces, acá vamos a presentar un video promocional de la empresa Incotec, en la cual hace referencia a la compactación dinámica que se hizo en la Libertad, más específico en un terminal portuario. Entonces, se menciona ahí el área que se tiene que mejorar, y ahí esa área en color cian, color celeste, es la parte de canchepa. Se puede ver la grúa sosteniendo la masa que está por encima del lugar que ya está marcado, cae en el lugar indicado y origina los cráteres que han sido previamente mencionados. Podemos ver, incluso como dato adicional, algo un poco ya parte constructiva, que hay unas llantas que están encima de la masa que se suelta. Estas llantas tienen por objetivo el que los grilletes no chanquen a la masa, debido a que estos grilletes chocan, de no estar las llantas, chocarían de forma directa con la masa, lo cual dañaría esta masa al ser este proceso de forma tan repetitiva. Podemos ver que algunos operarios que están cerca que ayudan para la nivelación, para poner en el lugar correcto la masa, y la grúa se ayuda para levantar y solo desde la altura que ya ha sido establecido. Podemos ver también de que esta área no es un área, no es tan grande como sería todo el puerto, pues tiene el objetivo más que todo de comprobar este método, esta técnica de mejoramiento de suelo. Hemos visto también, podemos ver en el video, de que cae en forma de caída libre, como se había mencionado.
vamos a ver un rato más el video. Ahí se ven también los cráteres. Podemos ver que se llena ese espacio de los cráteres con arena o con algún material. Puede ser material suelto, no hay problema. Pues en la fase final va a haber una parte de planchado, el Iron Impact que se había mencionado, en el cual nos concentramos más en la parte más superficial del terreno, en la cual se incluirían los cráteres. Ya sería la parte final del video. Se logra ver la grúa, que no mal recuerdo tenía capacidad hasta de como 30 metros. Entonces, todo esto es lo que se tiene que hacer. Hasta ahora es lo que se hace de manera usual, lo que se recomienda hacer para la compactación dinámica. Prácticamente lo que se tiene que hacer, pues, un origen más empírico. Siguiente, por favor, Luis. Ahora vamos a ver un poco más la parte teórica en lo que respecta a las ondas, que es lo que hace que el suelo se densifique. Podemos mencionar la función que cumple cada onda. En este caso, las ondas primarias, las ondas P, tienen la función de incrementar la función de la presión de poros y de la remoción de terreno, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Mientras que las ondas secundarias, las ondas S y las ondas R tienen la función de los objetivos que hemos mencionado anteriormente. O sea, estas ondas son las que están directamente relacionadas con los objetivos que hemos mencionado en diapositivas pasadas, lo cual es la densificación del terreno, del suelo, y la variación, en este caso, el incremento de las propiedades de resistencia del suelo. Siguiente, por favor, Luis. Entonces, esta técnica de mejoramiento del suelo no se puede usar en todo tipo de suelo. Ahí tenemos que ver que hay situaciones adversas que van en contra de ese tipo de suelo, los cuales serían, hemos presentado en este caso 8 situaciones. Para efectos de la exposición me centraré en 2 de ellas, que considero que son como que las que más afectan, o las que pueden englobar incluso a otros tipos de situaciones adversas. En este caso sería la presencia de arcilla, lo cual es un material generalmente impermeable que evita que se transmita de una manera correcta la energía, más aún incluso si está saturada. Prácticamente si es que la arcilla está saturada, ya sería nulo el mejoramiento causado por la compactación dinámica, porque en casos, sí hay registros, sí hay proyectos que se han realizado en arcillas que no han sido saturadas. Sin embargo, se necesita mayor cantidad de pasadas, mayor cantidad de altura, una masa mayor a la regular, pero sí se logra hacer. Y otro efecto que se puede ver, que se nota, que son los efectos de vibración. Estos efectos de vibración son causados debido a que se suelta una masa desde una gran altura. Entonces, esa caída libre, esa masa que cae, genera vibraciones que pueden dañar a estructuras en caso se tengan estructuras cercanas. Se recomienda que la distancia de las estructuras al lugar de mejoramiento que se tener por compactación dinámica estén en una distancia mayor entre los 30 a los 50 metros. Y previo a esto también se tiene que hacer un sistema de medición de vibraciones por instrumentación correspondiente. Sin embargo, no es una limitante, pues hay formas de construir que hacen de que incluso estando un poco menos de los 30 metros sí se pueda realizar la compactación dinámica, pero previa instrumentación y algunos aspectos constructivos que se deben considerar. Siguiente, por favor. Entonces, nos vamos a ver una parte del diseño, quizá una fórmula más general, la cual nos da o nos proporciona la profundidad de mejoramiento que se tendría en caso de la compactación dinámica. Esta profundidad depende más que todo de 3 factores, que sería la altura de caída, el peso de la masa. En este caso, la masa con Z se refiere al bloque que estamos soltando, que se puede ver en la parte izquierda, que lo hemos visto en el video. Y tenemos también un factor que depende más que todo del tipo de suelo. Mientras el suelo sea más impermeable, tendremos un valor N menor. Y los suelos más permeables suelen tener un valor de N mayor. Entonces, para efectos de esta charla, estamos planteando una masa que tenga peso 25 toneladas, una altura de 22 metros y un N de 0.5. Para esta charla se estaría planteando un mejoramiento de aproximadamente 11.7 metros. Siguiente, por favor.
En esa imagen podemos ver el W de la masa que se suelta, el H de la altura, y el N que podemos ver que va de 0,3 a 0,6, dependiendo del tipo de suelo que se tenga. Siguiente, por favor. Entonces, aquí estamos planteando, o bueno, para esta situación, para este caso, se planteó este tipo de distribución, que constaría de dos pasadas principales, por así decirlo. Una pasada en color cian, que sería la pasada 3, que sería la que iría más a 3 bolillo, que las dos pasadas principales o iniciales tienen la misma cantidad de altura de caída, la misma cantidad n, que es las veces que se pasan sobre un mismo punto, y un separamiento de 10 por 10. Es una tercera pasada ya con un poco menos de altura, menos cantidad de veces en un mismo punto de caída, y una separación un poco menor. Ya está yendo más que todo al desbolillo, y una fase final, el ironing fast, o una fase de planchado, en el cual ya se tiene una menor altura, porque ya solo se quiere verificar el terreno, pero de una manera más superficial, debido a que esto está más concentrado al suelo que se coloca, al material que se coloca en la zona de los cráteres, y ya solo se impacta solo una vez. Entonces, se tiene que hacer investigaciones para que vean, para que se note el mejoramiento de terreno. En este caso era un suelo arenoso, por lo cual se tiene distintas opciones para lo que es la verificación. Tenemos los ensayos SPT, tenemos el CPT, tenemos el CPTU, entre otros distintos ensayos. Para efectos de ese ensayo, se planteó inicialmente que se haga un CPTU, debido a que podríamos medir el suelo de una manera más continua y se podría calcular también la presión de poros. Siguiente, por favor, Luis. Por cuestiones de logística, al final los ensayos que se realizaron fueron los ensayos de SPT. Los ensayos de SPT mostraron que el suelo, en línea azul, que sería previo a la compactación dinámica en el estado natural, la línea color rojo, que sería el SPT en el proceso en el cual ya se está haciendo la compactación dinámica, y una línea verde que podemos ver, que es el SPT, el ensayo de verificación que se ha hecho después de la compactación dinámica. En el eje de las abscisas podemos ver la profundidad en metros, y en el eje de las ordenadas, de manera referencial, podemos ver el SPT. Siguiente, por favor. Después de los cálculos realizados, de los análisis, podemos ver de que el potencial de licuación ha sido reducido, y que se logró lo que se había planteado inicialmente, que era una mejora de 12 metros de profundidad. Luis, te dejo para que continúes con la charla. Muchas gracias por mi parte. Muchísimas gracias. Ahí veo algunas preguntitas, las voy a dejar para el final para poder darle respuesta. Les agradezco bien por el interés, te agradezco, Néstor, por tu participación, excelente charla, excelente tema también el que se está tocando ahora. Hasta acá hemos visto las técnicas, pues, de mejoramiento de suelos, ¿no? Ahora vamos a ver las técnicas de optimización de cimentaciones, las cuales justamente nos van a permitir también ir por otro camino para lograr también el objetivo, que es el que nos estamos planteando, el de poder optimizar una cimentación, poder hacer que el proyecto que quizás inicialmente no era viable por culpa del suelo, ahora es viable. Ya hemos visto algunas de las técnicas, una de las tantas técnicas de mejoramiento de suelo. En realidad hay bastantes técnicas, ciertamente, y la verdad es que en clases al menos sí digo, me desplayo un poco más, pero por temas de tiempo acá estamos tocando algunas de las tantas nada más. Vamos a ver ahora las técnicas de optimización de cimentaciones, que es justamente el punto medio también que podríamos optar. Y me voy a referir a esta gráfica mostrada por el profesor Terceros, que justamente en el 2017 instaló varios pilotes a modo de prueba justamente para el tercer Congreso Mundial de Cimentaciones Profundas. Él quería mostrar lo que a todas luces se sabía ya, pero no había muchas pruebas. Entonces, él lo que hizo fue construir en un mismo terreno, en un mismo material, varios tipos de pilote, ¿no? Acá se muestran 3 nada más. Un pilote de 62 centímetros, ¿no? Es importante recalcar el diámetro, porque a mayor diámetro entra mayor concreto, entra mayor acero también, no hay que desviar esa atención, no hay que desviar ese tema. Entonces, un primer pilote en el mismo suelo de 62 centímetros, y después 2 pilotes más, uno con la técnica del CFA y otro con la técnica del FDP.
Con esto vamos a entrar a detalle en unos minutos más, una y otra. El CFA es el Continuum Flow Auger, que es una técnica de perforación continua con una especie de sacacorcho que se genera en el terreno y te permite pues, poder ir, digamos, construyendo tu pilote de manera íntegra. Por otro lado, tenemos también el pilote tipo FDP, que no extrae material, repito lo que habíamos estado hablando antes, no extrae material, sino densifica las paredes. Obviamente, si es que no voy a sacar material, voy a lograr una mejora, no es como hacer un pilote hincado. Entonces, vean ustedes estos tres tipos de pilote barrenados o excavados. El primero excavado de mayor diámetro, lo que uno pensaría es, de seguro, pues, el pilote excavado de más diámetro va a resistir más, ¿no? Es lo primero que uno se le viene a la mente. Pero vean ustedes con esta gráfica, con esta prueba, con las formulaciones que están detrás, en los libros recientes de 2010 en adelante, se habla bien de estas técnicas de acá. Si ustedes pues van a los libros antiguos, los que están a veces en español, lastimosamente para nuestro idioma, van a encontrar cualquier cosa, información que está desactualizada, que ya se pasó la página, eso ya no se da ya. Pero hoy en día, gracias a la investigación, por ejemplo, el FDP fue una de las técnicas que digamos, sacó adelante la empresa Bauer, que les comentaba hace rato de esta empresa. Entonces, yo les recomiendo, los exhorto que busquen pues bibliografía actualizada y se van a dar cuenta de estos detalles. Entre ellos, por ejemplo, los pilotes excavados de mayor diámetro. El mayor diámetro no te garantiza que vaya a haber una mejora. Ahora, pudo haber sido peor si se usaba lodos, porque cuando usas lodos también, si es que quiere verificar la fricción, podrías tener una reducción de parámetros, una reducción de parámetros de resistencia, de ese fuste que se genera. ¿Por qué? Porque estoy descomprimiendo el suelo, obviamente. Y eso pues obedece a esta técnica de acá. Entonces, imagínense ustedes, vamos a imaginar que la resistencia tolerable de nuestra estructura sea una pulgada, ¿no? Lo típico, ¿no? A veces uno sin querer menciona, ¿sabes qué? La estructura que se asiente como máximo, 1 pulgada. 1 pulgada es aproximadamente 25 milímetros, 25.4, vamos a ponerle 25 milímetros de manera redonda. Entonces, si fuese 25, yo quisiera trazar por acá, más o menos voy a estar alcanzando aproximadamente 750 kilonewton, 75 toneladas para ser exacto, para este tipo de suelos. Pero si hubiese hecho un pilote tipo CFA, hubiese llegado de repente a aproximadamente a 1500, 1450, por ahí. Y si hubiese hecho un pilote FDP, el mismo suelo, el mismo proyecto, hubiese logrado tal vez hasta un poco más de 1700, 1800 kilonewton, 180 toneladas. Entonces, miren, estamos pasando de aproximadamente 75 toneladas a 175 toneladas, ¿no? Miren ustedes, más de 100, aproximadamente, pues, 100 toneladas de diferencia, gracias a la técnica constructiva, simplemente. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto al momento de diseñar. Entonces, esta como conclusión, primera conclusión de la tarde, el método constructivo de los pilotes te permiten reducir ese tipo de incertidumbres, te permiten mejorar la capacidad, optimizar tus diseños, te permiten pues tener un mejor juego de las variables, como se dice. Por otro lado, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? ¿A qué se debe esa variación? Miren ustedes, recordarán esta fórmula. No quisiera yo ser muy formulero en la charla de hoy, pero ustedes recordarán esta fórmula, es la fórmula clásica, característica del esfuerzo cortante del suelo según el criterio de falla de Moore-Coulomb, ¿cierto? Pero vean ustedes algunas otras variables. En vez del ángulo de fricción, voy a poner la fricción que se genera en el fuste, en la fricción entre el suelo y el pilote. Y acá, en vez de poner 1 como convencionalmente lo vemos, vamos a poner un valor K, que va a depender del material o la técnica que estemos aplicando. Por ejemplo, el valor K, si estuviésemos en el mundo ideal, como a veces tenemos que hacer simplificaciones para poder llegar a un primer diseño, digamos, podríamos plantear que el valor de K va a estar muy cerca al valor de K sub 0, ¿no? Acuérdense cómo en el cálculo de K sub 0 es el empuje en reposo, el coeficiente del empuje en reposo, 1 menos 1 de phi, si quieren llamarlo así, ¿no? O hay otras formulaciones, hay una propuesta por el ingeniero Massarch, por ejemplo, con el índice de plasticidad, hay otras técnicas, en fin, ¿no? La verdad es que hay un montón con el índice de plasticidad, con el OCR, va a depender ya de qué formulación quieran aplicar o qué condición estén, en qué situación se encuentren. Ahora bien, si es que voy a extraer suelo, si es que voy a retirar suelo para construir mi pilote, ¿qué es lo que va a pasar con el suelo? Si le estoy quitando suelo, que vendría a ser lo de un pilote excavado, el suelo se va a relajar, se va a mover, se va a deformar hacia adentro del pozo, hacia adentro de la excavación. A eso en geotecnia, pues ese tipo de deformación la conocemos como
un empuje, que se está generando el empuje activo, ¿no? Se está activando el suelo, se está deformando hacia adentro de la excavación. Por eso es que el valor de K tiende a llegar a un valor aproximado al valor de K activo, si es que estoy en un pilote excavado. Y eso justamente responde a por qué un pilote excavado tiene tan poca resistencia, ¿ya? Por otro lado, que tuviese el contrario, ahora voy al otro extremo, es que no voy a retirar material, no voy a excavar y no voy a sacar el suelo, sino voy a meter una herramienta que me permita densificar el suelo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy desplazando el suelo, no hacia la excavación, porque no va a haber oportunidad para que eso se dé, sino hacia dentro del mismo suelo. Lo estoy empujando hacia adentro. Eso es como generar un empuje pasivo. El K pasivo es mucho mayor al K activo y bueno, acá en reposo también, ¿no? Obviamente. Normalmente se da esa relación, ¿no? K activo más pequeño, K en reposo y mucho más grande el K pasivo, ¿no? No quiero entrar en fórmulas, eso pues de seguro lo podemos recordar. Entonces, vayamos a hablar de estos pilotes. El pilote FDP, el pilote de gran desplazamiento, muy usado en el mundo. En Perú también hemos tenido la oportunidad ya de realizar muchos proyectos con esta técnica, gracias justamente a lo que les acababa de hablar, a esta versatilidad que tiene para poder densificar el suelo. Nuevamente, no estoy extrayendo material gracias a la rotación y empuje que tienen estos equipos Bauer, que bueno, con Icotec somos los representantes de Bauer en Perú. Lo que vamos a lograr es densificar el suelo hacia la periferia, mejorando, claro está, la rigidez, la resistencia del suelo, mejorando la fricción, el fuste, como se da. Miren ustedes, esta es la técnica, vean ustedes, voy a ir con mi equipo, voy a comenzar a rotar y empujar mi herramienta, va a desplazar el suelo, vean ustedes el color un poco más oscuro alrededor del pilote, justamente porque lo estoy densificando. Una vez que llego hasta el fondo, miren ustedes, una vez que llega hasta la máxima profundidad, lo que voy a hacer es, como este es un sistema tubular, por dentro del tubo voy a comenzar a verter el concreto, o el mortero, dependiendo de qué sea lo que necesite. Voy a comenzar a verter el concreto y voy a comenzar a levantar mi herramienta. Lo voy a hacer a una velocidad constante, no muy rápido tampoco, porque puedo descomprimir el suelo, que no es lo que quiero. Gracias a un sistema que se llama Vetronic, que tienen estos equipos, nos permiten poder corroborar cuál debería ser la verdadera velocidad y con esto lograr una integridad del pilote, porque es como si yo metiese esta herramienta y después la voy a comenzar a sacar lentamente y en ese vacío que va a quedar al instante le voy a meter el mortero o concreto. Le voy a ir vertiendo hasta llegar a la superficie, hasta llegar arriba. No necesitas lodos, no necesitas camisas recuperables, camisas que vayan a después quedarse trabadas. Una vez que ya tengo mi pilote terminado, podría optar por colocarle pues una armadura convencional o un perfil metálico, por ejemplo, ¿no? Esto, como les comentaba, te permite mucha rapidez con respecto a las técnicas convencionales y a su vez pues te permite lograr la integridad de los pilotes, que no hemos hablado de eso hoy, no lo vamos a hablar tampoco, pero la integridad de los pilotes es importante también y es una de las tantas pruebas que se le hacen a los pilotes. Entonces, veamos esta figura. Imagínense ustedes que están en campo, tienen ahí su nivel de terreno, como se ve acá, lo de abajo es el terreno y esto acá es el cielo, ¿no? Imagínense, estamos ahí parados, nos vamos a parar por acá. Entonces, vamos nosotros a campo y hacemos una exploración geotécnica, ¿no? Nos contratan a nosotros, ¿sabe qué, señor? Haga usted una exploración geotécnica y decidimos hacer una calicata, una perforación, ¿ya? Para ser de repente un poco más precisos todavía. Voy a hacer una perforación, por ejemplo, de esta de acá, que sea, no sé, vamos a hablar de 10 metros. Voy a hacer la otra perforación en el otro extremo, también de 10 metros. Y bueno, por si acaso, de repente en la proyección voy a hacer una al otro extremo. Entonces estoy haciendo 3 perforaciones, es un terreno no tan grande, es lo mínimo necesario según la norma, de acuerdo al metraje, eso está en la norma, lo pueden ver ustedes. Y miren ustedes, de repente en la primera perforación voy a encontrar, acá en esta línea celeste que se ve, ahí voy a encontrar el cambio de estrato, el contacto litológico, el suelo malo o no tan bueno, para no ser tan drásticos, y el suelo bueno, o el suelo competente acá abajo, ¿no? Acá, al final del pilote, al final de la exploración geotécnica que acabo de hacer. Acá de repente encontré el suelo por acá, miren ustedes, mira, el suelo acá está mejorando. Y por acá de repente también, quizás nos vamos a ver tentados a trazar una recta, ¿sabes qué? Voy a trazar esta recta y voy a decir, tiene una ligera pendiente mi terreno, es muy típico esto en la estratigrafía errática típica del suelo. Lo que está por arriba es mi suelo, de repente una arena suelta, y lo que está por acá abajo es una arena densa, o una arcilla blanda, una arcilla rígida,
o el material que quieran, ¿no? De repente acá tienes unas intercalaciones de suelos finos con suelos granulares y acá abajo tienes una grava, ¿no? La cosa es que tienes bien marcada esa diferencia por estas 3 perforaciones que hiciste. Pero imagínense ustedes que tengas este tipo de cosas. Misma del material hace pues que nos encontremos con este tipo de vicios ocultos. Si nosotros hubiésemos determinado que nuestros pilotes tenían que ser quizás empotrados un par de metros en el material bueno, simplemente con eso basta, y que haya sido en esta línea segmentada que estamos viendo acá, y si hubiésemos marcado eso, nos hubiesen quedado pilotes colgados, nos hubiesen quedado pilotes en el estrato malo. Entonces, gracias a estas técnicas nuevas que tiene el V-Tronic, que tiene los equipos Bauer, estas opciones con el vibrador, estas opciones con el FDP, nos permite, pues, con los sensores que tiene, poder garantizar y corroborar en qué momento el pilote estaría llegando a la carga a la cual fue diseñada. Por ejemplo, si yo voy a hacer que mis pilotes todos trabajen a 100 toneladas, voy a comenzar a perforar mis pilotes y voy a poder corroborar y verificar si es que en alguna zona, en algún tramo, tenga, pues, por ahí un vicio oculto, algún elemento que nos permita indicar si es que el suelo, pues, quizás no tenía las condiciones adecuadas, ¿ya? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El sistema de monitoreo hoy en día es importante. Es interesante ver que, bueno, hay técnicas de monitoreo que se pueden aplicar justamente durante la ejecución del 100% de los pilotes, que es algo que a veces no se tiene con las técnicas antiguas, ¿no? Por ejemplo, la del barrenado continuo, para las piloteadoras antiguas, o la simplemente excavado con camisa recuperable. Entonces, esto es algo que se tiene que tener en cuenta. ¿Por qué no usar la tecnología? ¿No? A veces siempre nos hacemos esa pregunta. La tecnología pues está en nuestros celulares, la tecnología está en las laptops, en el internet, ahora está el Netflix, pero ¿por qué no usar la tecnología también en la geotecnia? Y esta de acá es una de estas técnicas que nos permiten corroborar y verificar cómo está comportándose el suelo y evitar cualquier tipo de vicio oculto que podría afectar nuestras técnicas. Otra de las soluciones que se plantean para mejorar el suelo, y justamente nosotros lo hemos aplicado ya en algunos proyectos, por ejemplo, con problemas de licuación de suelos, es esta técnica de acá propuesta por el profesor Massarch, googleenlo, seguro que se van a llevar gratas sorpresas. Él propone, por ejemplo, las técnicas del vibrado por resonancia, la densificación por resonancia. Voy a meter un vibrador en el suelo, así como la vibroflotación que estábamos hablando hace rato, pero para construir un pilote. El tema está en que esa vibración voy a comenzar a afectarla en un rango propicio, digamos un típico rango del suelo, hasta encontrar la resonancia en el suelo. Creo que sabemos todos qué cosa es la resonancia. La idea, pues, es encontrar justamente esa frecuencia de vibración del suelo en la cual comienza a resonar para que se reacomoden las partículas. Y aparte de hacer el pilote, porque no perdamos de vista que estamos haciendo un pilote, solamente que estamos haciéndolo con vibración. Es un vibro FDP. Y esta técnica la hemos aplicado bastante y es muy beneficiosa realmente. Hemos logrado grandes resistencias en los pilotes y mejoramiento de suelo propiamente dicho, los dos a la par, y nos permite pues poder mejorar el suelo. El profesor Massarch, el doctor Massarch, tiene varias técnicas en su haber de mejoramiento del suelo por este tipo de temas. Acá uno de los tantos ejemplos, esto fue en Trujillo, justamente un par de edificios, miren ustedes, ahí pueden imaginar, ahí van a estar las plateas colocadas sobre pilotes, miren ustedes, y ahí van a ver 2 torres gigantes que creo que ya están construidas en realidad, porque este proyecto fue el del 2018. Miren ustedes acá el equipo como tal, ¿vean? Acá no sé si escuchan, espero que estén escuchando el equilibrio del miren ustedes la rapidez con la que se ejecuta este tipo de trabajo. El tubo, el elemento tubular que les comentaba, era una guía. Miren cómo se está incorporando el terreno. Esto fue acá en Puente Piedra, muy rápidamente comienzan a meter la herramienta, la guía para abajo, comienzan a generar la vibración del suelo para que se desinfecte, y después, como este es un tubo, por el medio meten el mortero, en este caso mortero fue, o concreto, o lechada, de ser el caso también. Esto tiene una punta que te permite que el suelo no se meta por dentro del tubo, ¿no? Obviamente. Aparte ahora, el profesor Massarch justamente se hacía la pregunta, oye, ¿y ahora qué hacemos si queremos llegar a maximizar, a llegar pues al punto máximo? Para una de las técnicas que él propone y que él justamente da pie y promueve,
es la colocación de los expander body. ¿Qué son los expander body? Los expander body son estas bolsas metálicas, que vamos a ver en un instante, que se colocan en la punta, y con esto pues podríamos lograr densificar aún más nuestro sistema, porque va a ser un pilote que mejoró el suelo, un pilote que desplazó alcanzar cargas mucho mayores a las típicas convencionales en pilotes típicos, ¿no? Que de diámetros pequeños, de diámetros medianos. Los expander body son estas bolsas metálicas que se colocan en la punta de los elementos, ya sea pilotes o anclajes también, porque también lo hemos usado en anclajes, y al momento de inflarse densifican el suelo. Esto fue inventado por Bo Skrover, acá está el inventor, justamente él es el inventor sueco. Él es muy famoso porque él, googleenlo también, le recomiendo. Él también, por ejemplo, inventó el Swellex, que se usa mucho en minería, el Swellex. Él, por ejemplo, en el 82 patentó esta técnica, después ha ido mejorándola él mismo. Browns, por ejemplo, ahí ha investigado mucho en esto. Profesor Mazars también ha investigado. Felenius también ha investigado, el ingeniero Terceros también. Hay mucha investigación al respecto y se está usando mucho hoy en día. En Perú ya tenemos varios proyectos realizados con esta técnica. Ahora mismo estamos realizando un proyecto en una localidad en la Sierra Central, en la selva alta, digamos, la selva central, para ser exactos, de Perú, con esta técnica para anclajes y pilotes. Entonces, vean ustedes, ya hemos tenido oportunidad de trabajar, hay más de 25.000 elementos que se han colocado en el mundo. En Sudamérica se utiliza bastante, se ha utilizado en Estados Unidos, en Canadá. Hace algunas semanas atrás se instaló el expander body más profundo en el mundo, digamos, ¿no? A 70 metros de profundidad. Imagínense, un expander body bastante grande para poder traccionar una estructura que estaba arriba en superficie, digamos, que tenía problemas de levantamiento por empuje hidrostático. Entonces, esta bolsa, ¿en qué consiste? ¿No? Consiste en esta bolsa plegada, esta bolsa como si fuese un acordeón, que después lo voy a hinchar, lo voy a inflar con lechada, lo voy a expandir con lechada de cemento para que fragüe y se quede pues como un tacón ahí, como un elemento rígido, ¿no? Miren ustedes, al densificarse generas un empuje pasivo importante, hace que se traccione. Ahora, también sirve como tracción o sirve como compresión, porque realmente estoy densificando la punta, estoy densificando el material. Esto de acá, las técnicas de cálculo, de diseño de esta solución, es como hacer un presiómetro de gran escala, ¿no? Es como hacer una inyección, voy calibrando en la inyección el volumen de lechada y la presión que necesito para poder inflar esta técnica, y con eso puedo corroborar y conocer cuál es la carga a la que está llegando este elemento individual. Entonces voy a tener el dato de todos los elementos a los cuales instale esta solución, ¿no? Existen diferentes técnicas, diferentes sistemas, disculpen ustedes, los tipos 300, 400, los tipos 600, los tipos 800, que justamente se utilizan dependiendo cuál sea el tipo de suelo que tengamos. Mientras más rígido sea el suelo, el inflado va a ser menor, obviamente. Mientras más suelto tenga el suelo, más blando, voy a poder inflarlo un poco más y a su vez pues lograr esas mismas cargas. Ahí está, bueno, nuevamente lo que les comentaba, la patente de Bo Skrover, ahí se ve el elemento en el 82 para la empresa Atlas Copco, él hizo la patente en ese entonces. El año pasado, en el Congreso, el cuarto Congreso Mundial de Cimentaciones Profundas, el doctor Mazars justamente hizo una cátedra, de una charla de la evolución de cómo ha ido desde Bo Skrover hasta hoy en día, cómo ha ido evolucionando esta técnica y cuáles son las propiedades, las particularidades que él ha tenido dentro de su expertise. Bueno, acá es el código de su empresa, ¿no? Ustedes pueden también googlearlo, de cómo ha ido pues esta solución evolucionando, ¿no? A través del tiempo. Para aquellos que estén interesados, que quieran hacerlo, acá está justamente el código QR para aquellos que quieran descargar las memorias técnicas del Congreso Mundial del año pasado. Ahí van a encontrar los papers, las publicaciones, las presentaciones justamente del doctor Mazars, del doctor Mario Terceros, en fin, ¿no? De diferentes destacados ingenieros, del doctor Friso, que también fue invitado, el doctor Paniagua, el doctor Jorge Alba también participó. Entonces ahí los exhorto para que puedan pues meterse, descargar las memorias, justamente las presentaciones y los papers que salieron a colación de este congreso. Este videito lo he sacado de la empresa Expander Body International, con sede en Panamá. Miren ustedes, ahí voy a hacer mi pilote convencional, típico, como si es con vibrado, con FDP, como hemos estado hablando, mucho mejor, porque voy a lograr una densificación extra.
Una vez que que hago mi pilote convencional, voy a meter mi acero, digamos, del concreto, luego el concreto. El acero tiene que tener en la punta adosado el expander body, y luego voy a inflarlo. Voy a inflarlo, y esa inflada lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Rigidizar las paredes, obviamente, ¿no? Va a densificarse el suelo, va a generarse como un tacón ahí, porque al ser lechada, pues la lechada va a fraguar. Normalmente fragua rápido, le puede ser un aditivo acelerante también, y al final, pues, como se contrae por lo que estoy inflándolo, voy a voy a rellenar la punta, ¿no? Los elementos que puedan quedar vacíos. Se le mete una ligera presión siempre. Miren ustedes, pruebas, estas son justamente propuestas por el doctor Felenius. Acá algunas pruebas que él hizo con respecto a pilotes, igual, ¿no? Con y sin expander, para ver cómo mejoraba la cosa. Y ahí se pueden dar cuenta ustedes, ¿no? Como en pruebas de carga se verifica, se ratifica que el expander body pues logra mejores resultados. Otra de las técnicas que íbamos a hablar, ¿se acuerdan? Era el CFA, que justamente esta hélice continua, que tiene una estructura tubular en el medio que también te permite hacer el vertido del concreto, y tiene un desplazamiento parcial. No es como el FDP, que voy a desplazar todo el suelo, sino acá pues voy a desplazar al menos el volumen del vástago central. Lo que va a ocurrir es que voy a meter en la herramienta como si fuese un gran sacacorcho, por ejemplo, voy a meterlo en el terreno y luego voy a comenzar a levantarlo. El suelo va a quedar atrapado en los álabes, y a medida que voy subiendo, voy a ir bombeando mi concreto, ¿no? Vean ustedes, hay una variante de esta herramienta que justamente es el front of wall, el FOW, que te permite poder acercarte cuando tengas pues estructuras vecinas, ¿no? Porque a veces tiene colindancia y tienes que hacer pilotes también para una nueva estructura, y con estas técnicas pues te permiten acercarte un poco más a la periferia, ¿no? A los perímetros. Miren ustedes, ahí está la típica, ¿no? Esta es la secuencia constructiva típica, similar a la que ya habíamos estado hablando. Voy a bajar con mi herramienta, con mi hélice total, como si metiese un tornillo en el suelo. Voy a meter toda la herramienta hasta el fondo, hasta la longitud que sea necesaria. Luego voy a comenzar a levantar, voy a comenzar a subir. El suelo va a quedar atrapado, obviamente, en las aletas, en los álabes, como quieran llamarlo. Y a medida que subo, voy a ir bombeando el concreto, de modo tal de darle integridad a mi pilote. ¿Estamos? Y luego le puedo meter la armadura que corresponda, ¿no? Sea un perfil metálico, o sea una armadura convencional de pilotes. Por otro lado tenemos también el CCFA, el CFA que teníamos hace un instante, pero ahora un CFA encamisado. ¿Cuál es la diferencia? Que al ir encamisado, acá se aprecia ligeramente, ahí hace rato vimos una imagen, te va a permitir poder evitar que el suelo colapse hacia adentro, y va a haber un desplazamiento mayor. Ya esto, digamos, es un plus que se le da a esta solución, muchas veces usado cuando el suelo está muy suelto, o es una arena muy suelta de repente, o una arcilla muy blanda. Entonces, lo bonito de esta técnica es que te permite poder ir atrapando, la camisa te va a ir atrapando el suelo, y la hélice te va a ir cortando, y después pues puedes sacar el suelo en la parte central, ¿no? Para poder ir haciendo el bombeo del concreto igual. Ahí está la herramienta, miren ustedes, en este preciso instante, bueno, no, ahorita no sé qué están haciendo, pero por estos días estamos ejecutando justamente un proyecto con esta herramienta en la selva central, como les comentaba, ¿no? Y esta es la solución, ¿no? Voy a ir metiendo y después va a ir saliendo el material atrapado, ¿no? De modo tal de darle integridad. Otra de las soluciones, otra de las técnicas que se suele usar para poder maximizar o densificar el suelo, lograr, digamos, mejorar las características de los pilotes, son las celdas de carga. Las celdas de carga son estos elementos, tubos, como si fuesen dos tubos acoplados en la punta, como si estuviese haciendo un ensayo bidireccional en la punta de los pilotes, que después se van a inflar. Al inflarse, densifico el suelo, ¿no? Veamos, ahí está, justamente son dos platillos concéntricos que se colocan en la punta de los pilotes y que después se inflan, se desplazan. Esto me permite, ¿qué cosa? Así como el expander body me permite densificar las paredes, esto me permite densificar la punta. Y con esto puedo garantizar y corroborar y conocer, digamos, a qué carga estoy llegando con mis pilotes. Es hacer el pilote y hacer la prueba al mismo tiempo. ¿Por qué nos interesaría inyectar la punta? No nos podemos hacer esa pregunta. Oye, pero ¿y por qué la punta? ¿No? ¿Por qué abajo? ¿Por qué no todo el pilote, por ejemplo? Como hemos visto con el FDP. Si incrementa la capacidad de carga por punta, la idea pues es darle esa precarga, compactar el suelo circundante, mejorar la impermeabilidad del sistema,
incrementar el área de la punta, muchas veces, sobre todo cuando trabajamos pilotes de gran diámetro o pilas, como les llaman algunos, estos pilotes de 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m, 2 metros, en algún momento nos ha tocado hacer, muchas veces tiene problemas en la punta. ¿Por qué? Porque el mismo proceso constructivo, por ejemplo, si fuese con lodos o con tubería Tremir, a veces hace que la punta no quede perfecta, ¿no? No quede así como uno espera, así un cuadradito o un rectángulo, un cilindrito bonito, ¿no? Como si fuese un conito de papel higiénico. No va a quedar así, obviamente, por problemas constructivos. Con esta técnica logramos acercarnos lo más posible para llegar a esos rendimientos, ¿no? A esa solución. Entonces, esto nos permite, pues, disminuir los asentamientos, incrementar la confiabilidad del elemento en punta, reducir la longitud y diámetro de los pilotes, porque los estoy activando, los estoy haciendo que trabajen un poco más, que se densifique, que se rigidice un poco más, reduce el riesgo en el procedimiento constructivo, es lo que acabamos de hablar justamente, cuando trabajas con lodos, por ejemplo, ahorras pues tiempo y dinero, ¿no? Hay algunas normativas asiáticas, por ejemplo, o en algunos estados de Estados Unidos, que te dicen, oye, ¿sabes qué? Por estos problemas de la punta, mejor considera que tu pilote siempre va a trabajar por fuste. Ya, olvídate de la punta. Bueno, en Perú todavía se utiliza la punta y es importante a veces usarla dependiendo de la solución que se esté planteando. Y digamos, como para que eso no ocurra por no desaprovechar la capacidad de carga por punta, es que se le activa o se inyecta la punta, ¿no? ¿Cómo funcionan estas celdas de carga? Miren ustedes, voy a ir igual que con el expander, ¿no? Voy a ir con mi herramienta, voy a hacer el llenado del concreto y luego lo que voy a hacer una vez que ya está el concreto fraguando, voy a activar mi punta de modo tal de poder pues densificarlo hacia abajo y poder activar el fuste, ¿no? Es como, nuevamente, como les decía, hacer un ensayo bidireccional. Vean ustedes algunas otras soluciones en otros lugares del mundo. Estas partes de las imágenes las saqué justamente de la presentación del doctor Paniagua. Miren ustedes ahí. Vean, ahí tienes como que unos tubitos manguitos, ¿no? Como se le llama, unos tubitos que te va a permitir, una vez que tu pilote ya está hecho, poder inyectar, ¿no? Hacer unas inyecciones para poder rigidizar, mejorar la punta de los pilotes, ¿no? Bien, finalmente, ya llegando a la última parte de la charla de hoy, vamos a hablar de algunos comentarios finales. Existen diversos métodos para optimizar y mejorar las características del suelo, justamente para hacer una cimentación. El suelo, pues, tiene mucha incertidumbre, ¿no? Esta imagen, la verdad, me parece graciosa y nos permite, de manera entretenida, entender cuál es la problemática. Esto acá nos permite reducir esa incertidumbre que tenemos. Recordemos que el diseño de cimentaciones aún es un libro abierto, ¿no? Mañana más tarde va a salir algún autor con nuevas formulaciones, con mejoras a lo que hasta ahora se viene haciendo, y esto pues en cimentaciones profundas principalmente todavía es un libro abierto, ¿no? No hay nada escrito, nadie es dueño de la verdad, y la idea pues es tener mayor confiabilidad en lo que hacemos. Como ingenieros pues tenemos que buscar eso también, ¿no? Recordemos esta imagen, recordemos los vicios ocultos que se podrían generar en algunos proyectos, en algunas situaciones, digamos, y esto pues es, creo yo, importante que lo tengamos en cuenta para nuestros proyectos. Las nuevas tecnologías en cimentaciones tienen mucho éxito en Perú gracias a que ofrecen pues esa rapidez, seguridad, economía y calidad, ¿no? Acabar tu proyecto un día, una semana, un mes antes es bastante dinero. Y eso pues definitivamente es algo que se tiene que valorar, que se tiene que considerar. Tenemos que ver todo de manera macro. ¿Ya? A veces nos metemos así a hilar fino, que está bien, que está muy, muy bien hacerlo, pero también veamos de manera macro todos aquellos gastos complementarios que a veces nos podemos ahorrar si es que acabamos pues el proyecto antes, ¿no? Hacer un buen estudio geotécnico es vital, ¿no? Para todos nosotros, venimos hablando de eso, es necesario pues poder corroborar qué tipo de material tenemos para poder saber cuál es la mejor técnica que se le pueda adecuar. Existen diferentes alternativas de mejoramiento, hemos hablado de varias de ellas, la compactación dinámica, justamente la charla que nos brindó el ingeniero Néstor Gomero, las columnas de grava, le hemos hablado, también podríamos haber hablado de las inclusiones rígidas, las mechas drenantes, las técnicas de soil mixing. Por ahí pueden googlear ustedes, en algunas otras charlas ya he hablado de algunas de estas técnicas y van a ver de lo que les comento. Las técnicas de mejoramiento de suelo por resonancia también, las técnicas de cimentaciones profundas, con resonancia, con densificación, con gran desplazamiento. En fin, son técnicas que se están utilizando mucho hoy en día, hay bastante trabajo y eso pues es un beneficio que se tiene que aprovechar y tenemos que tomarlo en cuenta siempre para nuestros proyectos.
Muchísimas gracias a todos los que han estado, los que han participado de esta charla, los que nos han escuchado. Espero que haya sido de su total agrado, que haya logrado colmar las expectativas de todos los participantes. Alexander, no sé, acá veo algunas preguntas en el chat. No sé si es que alguno de los participantes quiera hacer algunas preguntas. Yo podría ir leyendo, si no es inconveniente para ti, yo podría ir leyendo las preguntas, si lo ves a bien. Claro, claro, ingeniero, puede leerlas, no hay problema. Perfecto, perfecto. Entonces voy a comenzar a leer aquellos que quieran hacer sus preguntas. Por favor, háganlo acá en el chat. Yo lo leo rápidamente. A ver, ahí más o menos voy retrocediendo. Por ejemplo, acá dice, se está compartiendo la conferencia. Ah, mira, esta charla se ha compartido por el canal de YouTube. Te agradezco. Espero que por ahí también nos hayan podido escuchar. A ver, acá, por ejemplo, veo la pregunta de Cristian Torres. Dice, ¿qué controles de calidad se llevan a cabo en el proyecto que aplicaron en compactación dinámica? A ver, no sé, Néstor, ¿te gustaría a ti de repente, como tocaste ese tema, te gustaría quizás responderlo tú? De repente tu audio está apagado. Te voy a habilitar el audio, un minuto. Sí, por favor, disculpa que te incomode con esto. De repente Néstor ahí nos pueda comentar. Creo que en la charla, cuando él hablaba, dijo ahí qué técnicas se usaban, pero de repente quiere hacer algún comentario adicional. Ahí está. Sí, como lo mencionas, Luis, sí se llegó a mencionar los controles de calidad. Lo que se tenía planeado inicialmente, como se mencionó, era el CPU para tener un control más, quizá más detallado acerca del terreno, de la mejora, incluyendo también la medida de la presión de poros. Pero por cuestiones de logística, se optó por el SPT. Aparte que también es un método de verificación de calidad muy aceptable debido a que estábamos trabajando con arenas. Entonces es un ensayo bien relacionado para ese tipo de suelo. Excelente, excelente. Claro, como bien comentas, el CPTU, digamos, hoy en día, pues es una de las mejores soluciones que se puede dar porque te permite controlar la presión de poros y como bien comentabas, es vital para este tipo de técnicas cuando tienes pues un nivel freático alto, ¿no? Que es muy usual tenerlo porque una de las soluciones que se da como alternativa cuando tienes licuación, pues es justamente cuando tienes nivel freático alto, ¿no? Excelente, Néstor, te agradezco. Por acá otra pregunta, a ver si me permite, yo lo puedo responder. ¿Cuál sería el valor permisible disculpa, me salté una, mil disculpas. Carlos, discúlpame que me haya saltado tu pregunta. ¿Cuál es la diferencia económica en la estabilización de suelos con pilotes y la compactación dinámica? Muy buena pregunta, Carlos, y digamos, no te podría dar una respuesta exacta de, oye, ¿sabes qué? Esto cuesta de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 5, de 1 a 8. Te podría hablar de algunos proyectos en particular, pero tú sabes que a veces hablar de precios podría pues resultar un poco complicado porque forma parte hasta de nuestro propio know-how. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, ¿no? Una compactación dinámica, como bien lo vimos en el videíto, como bien lo vimos y lo explicó de manera detallada el ingeniero Néstor Gomero, el tema está en los espacios. Si yo tuviese pues un área gigante donde tengo que construir algo, por ejemplo un terminal portuario, tal vez tengo que hacer un área, la mejora de un área bastante grande, tendríamos que tener en cuenta que hacer pilotes a todo eso podría resultar lento, podría resultar antieconómico también. Entonces, no olvidemos siempre pues, poder barajar la posibilidad de hacer una mejora de suelos, como la compactación dinámica. El beneficio que tiene la compactación dinámica con respecto a otras es que simplemente llevar una grúa y una masa y dejarla caer. Claro, hay que hacer los controles, como bien hablaba Néstor hace un instante, antes, durante y después para poder ir calibrando nuestros modelos, hacer una cancha de pruebas y todo. En comparación con otras técnicas, por ejemplo, no sé, las columnas de grava. Para hacer columnas de grava voy a tener que necesitar, obviamente, grava, ¿no? Lógicamente. Pero en la compactación dinámica me voy a ahorrar esa partida. Entonces, hay un montón de temas. Hablar de precios en realidad implica hablar de muchas otras cosas, de plazos, por ejemplo, de cantidad de personas que voy a necesitar, de qué tipo de equipos voy a tener que llevar. Ahora, por el contrario, si tengo un proyecto de repente donde la deformación del terreno sí es importante, donde tengas algún tipo de problemas complementarios, por ejemplo, suelos dispersivos, arcillas expansivas, por ejemplo, claro, ahí no me va a quedar otra que hacer pilotaje. Ahora lo que tendríamos que hacer es qué tipo de pilote te permite optimizar tu solución, ¿no? Ya como que ahí tendríamos que ir un paso más allá todavía a lo que tú preguntas. Entonces, va a depender mucho de cada proyecto. Si tu proyecto es bastante amplio, ahora podría darse el caso que tu proyecto sea muy amplio,
donde tengas estructuras donde la carga va a ser disipada de repente por una platea, o de repente tengas cargas de estructuras que no pueden tener mucha deformación. Imagínate que tengas un ambiente hospitalario, un terreno grande y quieres hacer plantas de hospitales. Hay algunas herramientas en los hospitales, en las clínicas, estos equipos, por ejemplo, donde te sacan radiografía, ecografía, todo eso, algunos equipos que no admiten mucho asentamiento diferencial. No recordemos que las técnicas de mejoramiento de suelo te están ayudando a acelerar ese asentamiento, pero no te están diciendo que ya no se va a asentar. Entonces, siempre va a haber esa deformación con la que tenemos que trabajar, con la que tenemos que jugar, y no perdamos de vista eso, ¿no? ¿Cuánto es esa deformación permisible para la estructura que quiera hacer? Si es que no es mucha, no nos va a quedar otra que hacer pilotes. Entonces, concluyendo, disculpa que me haya ido a las ramas, en realidad va a depender mucho del proyecto que querramos ver, ¿ya? Bien, vayamos a la siguiente pregunta. Espero haber resuelto tu consulta, Carlos. Más o menos está, simplemente como para redondear la idea, la compactación respecto a otras técnicas puede estar de 1 a 8, de 1 a 5, ¿ya? Con otras técnicas comparando solamente compactación dinámica, sin meternos de lleno a los pilotes porque podrían darse otras condiciones, pero no sería muy malo, digamos, que yo te diga un precio ahorita, ¿no? Acá hay otra pregunta de Patsy. Nos dice, ¿cuál es el valor permisible de permeabilidad de un suelo mejorado para edificaciones? Néstor, no sé si tú quieras compartirnos algo de tu expertise. Ya, bueno, lo puedo comentar más que todo, quizás relacionado a lo que es la compactación dinámica, que se maneja valores divididos en 3 zonas. Una zona 1 que va a una escala aproximada de 10 a la menos 5 metros por segundo. Una zona 2, que en la zona 1 más que todo se ubican suelos granulares, podemos decir arenas generalmente, como fue el caso del proyecto que se presentó, de la investigación que se presentó, en el cual teníamos presencia de arenas. Entonces tenemos una zona 1 que era recomendable, por así decirlo. Luego tenemos una zona 2 en la que se divide, o se tiene ya una escala desde 10 a la menos 5 a la 10 a la menos 8, en la cual hay presencia ya de suelos finos, mientras que tenemos luego al final una zona 3, en la que son valores de 10 a la menos 8, todo en una escala de metros por segundo, más que todo relacionado a lo que es compactación dinámica. No sé, Luis, si es que tienes algún comentario respecto a algún tipo de mejoramiento que has mencionado en la charla. Bueno, entiendo que se refiere justamente a esto, ¿no? De la permeabilidad. En realidad va a depender mucho del tipo de suelo que tengamos, ¿no? El suelo sabemos que es errático y podríamos tener lentes de granulares con lentes de finos, ¿no? Los finos obviamente van a tener por su reducida capilaridad o permeabilidad, es tan pequeña la permeabilidad que el agua se demora en disiparse, se demora en irse. Entonces, de hecho, pues habría que hacer más bien, yo le daría la vuelta a la pregunta que nos hace Papsi, y lo plantearía de otra forma, ¿no? De repente, las pruebas que deberíamos hacer, qué ensayos deberíamos incluir en nuestro estudio geotécnico para poder corroborar qué alternativa de solución sea la mejor, ¿no? Ahí, claro, está, por ejemplo, como bien lo dice también nuestra norma y la bibliografía especializada, hay que hacer pues los triaxiales, hay que de repente por ahí hacer algunos ensayos de permeabilidad que nos permita pues poder corroborar cuál va a ser el comportamiento del suelo en el corto plazo, en el largo plazo, si voy a hacer triaxiales UU, triaxiales CU o algún CD, si tuviese granulares o tú quieras ver el comportamiento drenado del suelo, ¿no? Entonces, más que todo por ahí iría mi comentario complementario, Néstor. Gracias. Acá otra pregunta, creo que también nos podrías apoyar con esto. Mira, justo es lo que tú has comentado, ¿no? En el mejoramiento de suelos con compactación dinámica, no mecánica, dinámica, ¿cuál es el peso de la que se deja caer? No es de Marlon la pregunta, es compactación dinámica. Ojo con eso. Sí, es compactación dinámica profunda, como para ser un poco más exacto, porque también hay la compactación dinámica rápida, pero para esta charla se enfocó más que todo en la compactación dinámica clásica, como se conoce. La masa que se usó, tuvo un peso de 25 toneladas. Generalmente se recomienda que tenga un rango, bueno, el rango es un poco amplio, pero es entre 10 a incluso 150 o hasta 200 toneladas. Esto también está atado al tipo de grúa que puedas usar, a la profundidad de mejoramiento que quieras llegar.
Y como para quizás relacionarlo con algo que también es un factor importante para tomar en cuenta, la altura, creo que esa parte no la mencioné, también también tiene un rango de aplicación que llegaría a ser entre los 10 a 40 metros. Claro, tomando esto enfocado más que todo en lo que son las pasadas principales, porque como se mencionó en la etapa del Iron Pass, la última etapa o la etapa del planchado ya se tiene una parte de altura un poco menor. Excelente, excelente. Ahí, bueno, ahí la respuesta a la pregunta que nos hicieron, ¿no? Del peso, la masa, con Z, ¿no? Para Con Z, especificar. sí. No, a veces pues tú, una vez me acuerdo, me hicieron la corrección, oye, pero masa se escribe con S, ¿no? Y era que en realidad me estoy refiriendo a otro tipo de masas, no masa. Bueno, todas cosas ahí que a veces uno se encuentra. Claro, es como tú bien comentas, ¿no? Va a depender también de la grúa que puedas encontrar, ¿no? Al final, a veces los temas logísticos son los que te direccionan qué tipo de técnica vas a poder usar, ¿no? Hay muchos proyectos que me ha tocado hacer, por ejemplo, los cuales está diseñado originalmente con pilotes, pero llevar una... Estoy saliendo un poquito del tema, pero me parece importante el comentario. A veces de repente la misma zona tiene calles chiquititas o de repente no tiene algunas estructuras aéreas, esos postes con cables aéreos que no te permiten hacer pilotes, entonces tienes que cambiar la solución. Entonces, miren cómo el tema logístico comienza pues a tomar bastante relevancia, ¿no? Bastante relevancia. Bien, ahí estoy compartiendo. Julio nos pide, por favor, que podamos pasar el código QR. Ahí estoy proyectando nuevamente el código QR. Y voy a reconocer en una pregunta que justamente hace Zoraida, ¿no? Dice, el método de compactación dinámica, no mecánica, dinámica, ¿hasta cuántos metros de profundidad y laterales se puede mejorar? A ver, normalmente la técnica de compactación dinámica, digamos, es puntual, pero hay una expansión de ondas que se genera hacia los costados. Típicamente se habla de que la compactación dinámica, dependiendo el tipo de suelo que tengamos, ahí Néstor nos hablaba hace unos minutos de justamente los suelos tipo A, B, C, dependiendo el índice de plasticidad y la permeabilidad, dependiendo del tipo de suelo, pero vayamos al escenario extremo, ¿no? Al escenario favorable en el cual podríamos llegar a mejorar hasta entre 10, 12 metros, ¿no? Hay otras técnicas, como por ejemplo el RIP, ¿no? Que es hacer una consolidación de manera rápida con una masa más pequeña, y como la masa es más pequeña y la altura de caída es menor, obviamente la densificación es menor, suele estar alrededor de 4, 5, 6 metros máximo, ¿no? Según la bibliografía y las investigaciones que se han venido realizando. Para que tengamos una idea, ¿no? Los rodillos estos típicos que a veces con los que se construye una carretera, una vía, dependiendo de la masa, claro está, pero puede estar alrededor pues, de 20 centímetros, 50 centímetros aproximadamente, dependiendo la masa que tenga, ¿no? Hay otros sistemas que justamente, por ejemplo, otros sistemas de compactación también que pueden existir, por ejemplo, como las planchas, ¿no? Hay unas planchas que se colocan en el suelo y comienzas a densificar, eso suele estar alrededor de entre 2 y 3 metros también. Entonces, alternativas hay un montón. Sugiero nuevamente, los exhorto a todos que googleen al doctor Massart, se van a llevar muy buenas sorpresas, son técnicas muy recientes, muy recientes que él desarrolla en la investigación que hace, son muy buenas. Justamente el ingeniero que habló sobre la evolución del expander body. Perfecto, Zoraida. Bueno, acá la solicitud de Julio que nos pide que por favor pongamos el código QR. Acá otra pregunta de PJ León, disculpa, justo está tu correo, no está tu nombre, pero lo leo, dice. ¿Qué ensayo se realiza para ver la efectividad de la compactación dinámica ante suelos licuables? A ver, justo lo comentaba ahí Néstor, ¿no? Una de las técnicas más típicas usadas, digamos, lamentablemente sigue siendo el SPT, ¿no? Y el SPT va a seguir siendo usado, pero ¿por qué hablamos? No es que queramos hablar más del SPT, ¿no? Sino que es una técnica que a veces hay que hacer pues, su control de, por ejemplo, de energía, que muy pocas empresas hacen. Muchas veces simplemente piensan las empresas que hacen mecánica de suelo que con ir con tu SPT y verificar cuántos golpes tienes ya está. Y no es así, hay que hacer las correcciones debidas, hay que verificar la energía que realmente está transmitiendo. Por eso preferimos nosotros pues optar por otras técnicas como por ejemplo el CPTU, que te permite, pues, o el CPT propiamente dicho, ¿no? El CPTU te permite poder verificar la presión de poros y, por ejemplo, ese CPTU, miren, otro más que hay que te permite también verificar la velocidad de ondas que pueda tener el suelo, ¿no? A profundidad. Entonces, siempre pues se complementa la solución con una técnica que nos permita corroborar nuevamente esa mejora que se está alcanzando, ¿no?
Por acá otra pregunta de Marlon nos dice, excelente exposición, de acuerdo con la experiencia en Incotec, ¿cómo se podría mejorar la capacidad portante de un suelo SP, una arena, con presencia de nivel freático? Excelente pregunta, excelente pregunta. Mira, yo me iría un poquito más allá. ¿Qué tipo de estructura quieres, qué tipo de estructura quieres cimentar? No solamente con el tipo de suelo, sino tenemos que ir acompañado con qué tipo de estructura o cuál es el asentamiento permisible de la estructura que quieras aplicar. Nosotros tenemos, por ejemplo, los pilotes estos vibrados que te comentaba, tenemos pues la compactación dinámica, tenemos la vibración por zapata, o sea, tenemos esa que les comentaba del profesor Mazars, que es una platea que se coloca en el suelo y comienzas a generar la vibración para encontrar la resonancia. Tenemos simplemente pues las técnicas convencionales de vibración por los pilotes vibro FDP, ¿no? Entonces, las columnas de grava, pero bueno, esto es una arena SP, digamos, puede ser la vibroflotación, digamos, que también tenemos. En realidad hay varias técnicas, ¿no? Que yo, bueno, les pido que de repente puedan entrar a la página web de la empresa y ahí podrían ver algunas de las técnicas y algunos de los trabajos que hemos podido desarrollar para diferentes tipos de suelo, ¿no? No solamente arenas tipo SP. Acá Kevin nos pregunta, ¿en el método de compactación dinámica se llega a medir la energía de impacto? ¿Es recomendable para normalizarlo? Mira, en realidad, más importante que esa energía, que no deja de ser importante obviamente, es justamente también, ¿no? Una de ellas justamente es, por ejemplo, la profundidad del cráter. Hay algunas fórmulas indirectas que justamente te permiten poder corroborar esa energía gracias a las alturas de cráter, por ejemplo. Hay fórmulas directas que no hemos puesto pues en la charla porque no queremos pues que la charla sea de puras fórmulas, no queríamos que aburrir a nadie, pero por favor, ahí, si es que alguno de ustedes lo ve conveniente, nos puede escribir y al final de la charla puse nuestros datos, bueno, puse mi correo, si quieren me escriben, yo les puedo pasar la bibliografía, algunos papers que hemos podido realizar. Con Néstor estamos ahora mismo escribiendo justamente un paper, espero que podamos terminarlo en el corto plazo, se me salió, en el corto plazo podamos terminar ese paper y yo se los puedo pasar también, ¿no? Es justamente sobre la compactación dinámica y ahí ponemos algunos detalles que podrían resultar interesantes. Gracias, Kevin, muy buena pregunta. Después dice, PJ León dice, ¿qué profundidad máxima son las económicas para el uso de la metodología CFA y pilotes convencionales? ¿Sería posible tener la presentación en PDF? Bueno, yo les podría alcanzar la presentación en PDF, no hay problema, y seguramente con Alexander nos vamos a ir coordinando para que aquellas personas que se hayan inscrito a la charla se les pueda pues alcanzar, ¿no? Y ahí también están mis correos, pueden escribirme y yo se los paso sin ningún problema, no se preocupen por ello. A ver, con respecto a las profundidades máximas económicas, digamos, en realidad es relativo, ¿no? Es relativo porque cuando se hace un diseño de cimentaciones profundas, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es justamente ese equilibrio entre diámetro de pilote, longitud del pilote, si es que le pongo o no le pongo un expander body, si es que de repente tengo que acercar o alejar más mis pilotes de acuerdo a cuál es el efecto que necesite. Entonces, en realidad no hay una respuesta exacta para esa pregunta, sino hay una variabilidad, o sea, hay muchas variables que se tienen que poner en juego para poder corroborar cuál realmente es el punto óptimo, ¿no? Longitud, diámetro, cantidad de pilotes, y eso conlleva justamente un análisis que se realiza de acuerdo a las cargas que transmite la estructura y a la deformación permisible, ¿no? Después, bueno, muchas gracias PJ León por tus palabras, te agradezco, qué bueno que te haya parecido interesante la charla. Después Mario nos dice, ¿qué tan recomendable es el uso de pilotes en uso de edificaciones para un buen desempeño ante sismos? No, es excelente, ¿no? O sea, basta con buscar las bibliografías, las experiencias previas, y hoy en día, 2020, en realidad, pues, muchas veces cuando tienes problemas sísmicos, en Perú, por ejemplo, cuando no tienes un suelo tan bueno como el de la Grava de Lima, y es más, hay proyectos que han tenido la Grava de Lima, pero por las exigencias de carga, por excentricidades que se puedan generar, o por el tipo de estructura, se han colocado pilotes. Entonces, en realidad, pues, el desempeño entre sismos es justamente el que se necesita, ¿no? Hace algunos años atrás se hablaba de repente de la eficiencia cuando tienes licuación de suelos, pero gracias a estas técnicas de vibrado que se coloca, el vibro FDP del que hemos estado hablando, ya esas dudas en realidad ya no existen, ¿no? Es más, por eso es que nadie habla de ese tema ya. ¿Por qué? Porque justamente te permite densificar el suelo y poder reducir esa probabilidad de licuación de suelos. Una experiencia previa, te comento, estoy justamente ayudando a un tesista que bueno, está en la zona norte de Perú,
Y él justamente está evaluando una solución que planteamos nosotros en el 2018, justo con estos pilotes de vibrodesplazamiento. Y nosotros, bueno, fuimos, hicimos los pilotes y nos regresamos, ¿no? Como cualquier otro proyecto. El cliente, a raíz de lo que le habíamos estado hablando, de que, oye, ¿sabes qué es lo que pasa? Que se vibra el suelo, que esto, que el otro, que... O sea, le dijimos y el cliente pues se quedó, ¿será cierto todo lo que me está diciendo o realmente me está queriendo vender su producto, ¿no? Porque a veces pues hay que vender el producto y el cliente pues pensaba por ahí que le podríamos estar engañando. El proyecto lo hicimos, salió muy bien, acabamos antes del plazo todavía, pero ¿cuál fue la particularidad? El cliente por su cuenta, sin que nosotros lo sepamos, contrató un mecánico de suelos de la zona y este señor hizo ensayos CPT en el proyecto, en la zona donde habíamos hecho los pilotes y una zona externa, alejada de los pilotes, y encontró que realmente había una mejora significativa en el suelo donde estaba la colocación de los pilotes. Y bueno, nosotros no supimos nada de ese estudio, te soy muy honesto con eso, no sabíamos nada de eso, si no fue hasta recién, hace meses atrás, justo en época de pandemia, que el tesista con el que estoy, Wildo Chacón se llama, si quieren, le pueden preguntar, a quien le estoy ayudando para hacer esta investigación, y él justamente me dice, ingeniero, tengo esta investigación que se hizo para un proyecto que ustedes hicieron en el 2018. Yo le digo, ¿qué proyecto habrá sido? ¿No? Y me muestra y era justamente ese proyecto. Y yo digo, mira, nosotros, y le conté todo lo que les estoy contando a ustedes, ¿no? No sabíamos que se iba a hacer este SPT y qué gusto que se haya hecho, qué bueno, porque así el cliente se quedó mucho más tranquilo, obviamente. Y de hecho, pues nosotros pudimos, sin querer, garantizar o confirmar esa mejora que se realizó. Hizo una comparación de la densidad relativa, antes estaba alrededor del 30% y después estuvo alrededor del 60% después de la mejora. Entonces vean ustedes que en realidad sí funciona, ¿no? Sí funciona. Bueno, no quería pasar de ese comentario, ¿no? Finalmente, Brenda nos pregunta, excelente clase, ¿qué tipo de compactación se puede realizar en suelos arcillosos con presencia de agua permanente? Nacimiento. Nacimiento, bueno, ahí me agarraste, no sé a qué nos referimos con nacimiento. Cuando tenemos agua, tenemos que, a ver, vamos a comparar, o vamos a aterrizar la idea, ¿no? Cuando tenemos arcilla y tenemos agua, ¿qué cosa es lo que se genera? Consolidación, ¿no? Con problemas de consolidación de suelos. Entonces, cuando tenemos problemas de consolidación de suelos, la técnica que suele usarse de por sí es la precarga. Y una de las soluciones que se está planteando hoy en día y que tiene muy buenos resultados en realidad, justamente es la colocación de mechas drenantes. Son justamente elementos, rollos de algún geoelemento que te permite poder captar por capilaridad del agua. Entonces, para esta explicación voy a ir un paso más atrás. ¿Qué es la consolidación primaria? La consolidación primaria es la que se genera por el asentamiento que se genera en el suelo debido a la expulsión de agua. Entonces, lo que queremos, ¿qué cosa es? Es acelerar ese proceso de expulsión de agua. En las arcillas, como bien lo comenta Brenda, es un problema que tenga pues una permeabilidad bajita. Entonces, lo que hacemos con esto es justamente acelerar el proceso de consolidación, a captar el agua, y para eso se complementa pues con un relleno estructural. Entonces, la técnica de por sí que se utiliza para este tipo de problemas, justamente arcillas y aguas, es la de las mechas drenantes con precarga o precarga simplemente, ¿no? La idea es acelerar esa carga, ese asentamiento para evitar que se genere a posteriori, ¿no? Precargar tu arcilla. Y acá una última pregunta que justo Miguel nos pone, espero estar a tiempo, ojalá que no me esté pasando ya del tiempo, pero me parece importante no dejar a nadie con la duda. Discúlpame, Alexander, si me estoy pasando del tiempo pactado. Ahí Miguel nos pregunta, ¿los pilotes han sido considerados para soportar un rango en cuanto a magnitudes sísmicas o puede ser usado para terremotos, puesto que tenemos un silencio sísmico en el sur del Perú? ¿Sigue siendo posible su confiabilidad o se necesita alguna característica para su reforzamiento? Bueno, yo no hablo necesariamente cuando hablaba lo de la parte sísmica, no necesariamente me refería a la parte sísmica en Perú. Claro, uno diría, oye, pero acá en Perú hace años que no hay un sismo fuerte, ¿no? En realidad, esto se puede sacar de las bibliografías especializadas para hacer, pues, la verificación en cualquier otro país, ¿no? En Chile, que hay bastantes sismos, en Estados Unidos, en la zona de Alaska también, en realidad, pues, en Japón muchas estructuras, pues, están con pilotes, en Japón casi todos los días creo que hay un sismo,
Entonces, en realidad, no necesariamente aterricemos la idea o miremos a Perú, ¿no? Miremos en el mundo. Y en el mundo, justamente, estas son las técnicas que se están usando. Y por eso hice el comentario, ¿no? ¿Por qué no usar esa tecnología que hay en el mundo? ¿Por qué no usarla en Perú? Y gracias a empresas como la de nosotros, Incotec, estamos trayendo esas tecnologías a Perú para poder desarrollarlas y hemos tenido, pues, éxito en algunos proyectos en los cuales se ha podido realizar. A veces el peor enemigo es la reticencia de algunos ingenieros que a veces dicen, no, pero esta técnica de repente recién tiene pues 5 años en el mercado, mejor voy a la segura, ¿no? Y bueno, en realidad pues es porque no quieren ver más allá de sus ojos, ¿no? Y la verdad es que lo mejor pues es siempre poder eh, analizar, evaluar, ver, darle una mirada a qué cosa es lo que se está haciendo en el mundo para poder ver si es que esas ideas ingenieriles podríamos también aterrizarlas acá en Perú, ¿no? Bueno, eso sería, Miguel, espero haber resuelto tu duda. Es una pregunta relativamente extensa, la verdad es que no sé si es que me he ido por el lado que realmente considerabas o de la pregunta. El reforzamiento con pilotes se puede dar en realidad hasta en estructuras existentes, ¿no? Hay equipos pequeños, nosotros tenemos equipos pequeños que te permiten poder meterte a una casa, a un sótano y poder hacer un reforzamiento, un socalzado de algunas casas. Y puede funcionar, ¿no? O sea, es más, lo hemos hecho, ¿no? Hemos tenido proyectos donde hemos socalzado algunas estructuras para que puedan ser admisibles para construir más pisos, por ejemplo, ¿no? Y eso es algo que se usa mucho, ¿eh? Mucho, mucho. A ver, acá una pregunta más. Marlon nos pregunta, consulta la precarga en las arcillas, ¿qué equipo se utiliza? Bueno, en realidad ahí vas a utilizar cargadores frontales, es simplemente poner masa, ¿no? Poner peso. Voy a necesitar, claro, está una cantera que me permita extraer el material y llevarlo hasta la zona de trabajo y poder esparcirlo. Es simplemente esparcirlo, nada más. Ni siquiera hay que compactarlo mucho. Es el ir y venir nomás de los equipos, los camiones, es lo que nos va a permitir, pues, poder colocar el material. Es poner el material, es lo más sencillo que existe, poner el material nada más. De repente no expliqué bien esa parte, ¿no? Es sobre la arcilla, donde está mi arcilla, de repente hago un desboce, una limpieza superficial y después comienzo a colocar el material, ¿no? Y voy a generar capas de material, eso se calcula también para ver cuánto es lo que se va a asentar cuánto es lo que se asienta nuestro material, ¿no? Bueno, acá un último comentario. Carlos nos dice buenas tardes. Bueno, ahí, por ejemplo, en el chat los exhorto a que lo lean. Ahí nos están mandando el link para que puedan registrarse en la conferencia. Esto nos podría ayudar, por ejemplo, a Alexander, a nosotros y a Alexander, a poderles brindar después la charla en PDF para que lo tengan. Acá, bueno, Mario nos dice, excelente charla, gracias por su comentario. Listo, Mario, listo, gracias a ustedes. Marlon, muchas gracias. Gracias, Brenda, por su palabra. La verdad es que a nosotros pues nos genera pues mucha satisfacción poder ver que realmente hemos podido colmar sus expectativas, hemos logrado resolver sus dudas. Les agradezco bastante a todos por su tiempo. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Regada. Muchísimas gracias, ingeniero Néstor Luis Gomero. Bueno, sí, vamos a estar compartiendo el material. De igual manera pueden visualizarlo en nuestra página de YouTube. Van a poder ver la repetición, no hay ningún problema. Y bueno, ingeniero, muchísimas gracias por compartir este conocimiento que la verdad es muy importante, ¿no? Actualizarse siempre para poder estar al tanto de las nuevas tecnologías que nos competen en la geotecnia. Muchísimas gracias, Alexander, y como te comentaba, tuve la suerte de conocerte el año pasado cuando fui a dar una charla ahí a la universidad. Te agradezco mucho y cuenta con nosotros siempre, ¿no? Y vamos a estar para echarnos una mano siempre. Ahí estamos listos, prestos para poder apoyar. Gracias a ustedes y gracias a todos los participantes por habernos escuchado. Gracias, Néstor, también por tu tiempo, por haberme apoyado en la charla de hoy. Estoy seguro que hemos logrado resolver cualquier duda que haya habido o que haya existido. Espero que la charla les haya parecido a todos interesante, haya colmado las expectativas. Espero haber resuelto todas las dudas que existían. Néstor también me apoyó ahí a resolver algunas dudas. Te agradezco, Néstor. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente sábado. Muchísimas gracias a todos. Saludos, obviamente, para los asistentes de otros países, de Ecuador, de Bolivia, y saludos para el grupo de Plaxis también, que estamos pendientes con ellos. Muchas gracias. Excelente. Saludos. Gracias. Nos vemos. Buenas tardes. Gracias. Saludos.